Hola, ¿qué tal? Nosotros somos parasimpáticos, parapsicóticos, paranormales, parapsicólogos y para que pases un buen rato. Yo soy Cristian. Yo soy Enare. Yo soy More. Yo soy Pablo. Y yo soy Aria. Regresó el Pablo después de como 6 años. ¿Dónde estaba Pablo? Hola. ¿Dónde andabas, Pablo? ¿En Canadá? También en Canadá. También estabas en Canadá. Estudiando, amigos. Eso dicen. Qué Estudiando drogas, ¿no? Opiáceos. Opiáceos. Así son muy los bien, Pablos. muy bien. Sí. Virga, la tiradera ya empezó. Algo leve. Aria, por favor, por Ok, favor. ya. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos a nuestra amiga Arid. Va a contarnos un poquito acerca de la tesis que está armando. Y pues bueno, le vamos a ir haciendo aquí algunas preguntas. Vamos a cuestionarla duramente hasta que llore. A ver si funciona. Así me quieren hacer llorar, pero no sé. Pero bueno, coméntanos, Ari, ¿qué es lo que estás haciendo en tu tesis? Ok, bueno, Ton, ton, ton. yo estoy estudiando una segunda licenciatura en artes. Mi especialidad es teoría, curaduría y gestión. Y bueno, pues estoy armando una tesis que habla sobre la desmitificación de la santería en México. La santería tiene como una larga trayectoria, sobre todo porque aquí lo conocemos colonialmente por ese nombre, por santería, pero viene de la religión yoruba que se desarrolló en Nigeria más o menos por la época de la conquista española. Y bueno, ya en la actualidad tenemos muchos adeptos de la religión y se cree que de repente tiene que ver como con brujería, con prácticas para hacerle daño a los demás, y realmente esa no es la base de la santería ni de la religión yoruba. Más bien trata de un elevamiento espiritual. A huevo, David. Aquí sigues, papá. Tú no te Una extraño, elevación. güey. Una elevación. Una ¿no? elevalización. Elevalización. Nos Del elevamos. Evangelio. De ahí viene Evangelio. Ándale. Sí. ¿La serie? Y luego... Eso iba, Sí. bueno, pa. Y bueno, básicamente eso es lo que yo estoy armando. Y además es una... O sea, ¿no enseñas a hacer amarres? tal vez, depende. Anda. ¿Cuánto vas a pagar? Ah, no es cierto. Ok. Depende, préstame tu mano. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto voy a vivir? ¿Me puedes decir? ¿Qué amarre necesitas? Te va a leer, sí, te va a leer. Si no es Death Note, güey. ¿Con quién de los tres de aquí al lado? Ok. ¿De las tres? De los. ¿Qué? ¿Qué consideras? ¿A Otra quién? cosa. ¿Hay otra persona aparte de Pablo? Es que dijo de los tres de aquí al lado. A la Bueno, madre, güey. David, tengo O sea, una- ya está hablando de otra tienes persona, sí. Espíritu allá, güey. Sí. Échate dejes sal. tomar Una sé. vez jugué la Ouija, No quiero ver. pero no vamos a entrar en ese tema. ¿Por qué Ok, no, pero güey? ¿podrías definirnos un poquito más acerca de qué es exactamente la santería? Sí, Ok. por favor, porque yo no sé. Va que va. Disculpame. yo. Es la que vida. nuestro amigo aquí es ultra religioso y pues, no sabe de esos temas. Ok, perfecto. No sé. Bueno, pero esperen. Ok, antes de decirles lo que es la santería, yo quiero preguntarles qué es lo que ustedes saben o conocen de ella. Yo quiero empezar. Ándale. Ok. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿ok? Bueno, voy a empezar. Bueno, yo pienso Santería. Autoritarios, como yo pienso siempre. que la santería es o sea, yo pienso que tiene que ver con estas cuestiones como de magia que hacen como hechizos o hacen conjuros para hacerle daño a la gente. Yo cuando escucho santería pienso en eso. Pinche tío, ¿ah? Tu papá es santero, ¿no? Entonces, No, Su exnovia, yo creo. No, es que su papá hace magia. o no sé. Ah, ok, ok. Ajá, es que su Ah, sí, papá sí, es sí. Su papá es Contexto. mago. Es que mi Ese- papá ese es el contexto. de magia blanca, amigo. Es antisantero. Ay, no. ah, ok. O sea, para ti la santería es algo como malo. No, bueno, yo pienso que la santería tiene que ver con poderes sobrenaturales o algo así, y que buscan hacerle daño a alguien o revertirlo. Como que tiene que ver con ese tipo de cosas. Anda, Ok. güey. Buena. Pienso. Sí, se respeta, güey. Va. Yo- Va Cristian, Chirristian. Pues igual voy por la misma vertiente de Pablo, más o menos es lo que yo entiendo de santería, que es como una especie de magia. No sé si llamarlo tal cual magia, porque aquí nuestro amigo hizo muy bien en definirnos qué era la magia. Pero, o sea, en el capítulo que él presentó. Se llama Unicornios y otras desilusiones. Exacto. Ok. Capítulo Qué 4. perro, suena muy bien. Pero creo que estas personas se dedican a hacer como una especie de consultoría, o sea, de ver qué es lo que te puede devenir o incluso qué tú puedes atraer para ti.
A mí me causa un poquito de conflicto porque una vez hablé con un santero y este santero, a la Marta Gadera, me decía que algo que te pueden hacer en este momento te puede repercutir en el pasado, o sea, que ya te pasó y que te lo está aplicando en este momento del presente, o también te lo puede aplicar al futuro. Cosa que creo que no es posible porque, bueno, siguiendo como esta parte lineal del tiempo. ¿De la física cuántica? Sí, yo pensaría que no. Qué buen tiempo lineal, qué buen chiste, Cristian. Teoría de las cuerdas ahora, ¿no? Lo comprobado, yo hablo desde lo Déjame comprobado. río. Y bueno, esa es la percepción que yo tengo. Debo decir también que había intentado traer a muchas personas santeras, pero nadie quería. Todos me decían que tenían que pedirle permiso a sus respectivos padrinos y que les decían que no. Pensé que adiós. Básicamente son sus dioses. Pensé que a sus padrinos así de, oye, es que voy al del grupo, ¿no? Al de doble A. Yo que ya hablaremos de eso más adelante. Y una cosa más, creo que se han hecho muchas sectas a partir de la santería, lo cual también yo considero muy peligroso por todo lo que puede implicar. Pero no sé, quizá mi visión cambie en este momento con lo que nos vaya a comentar Ari. ¿Puedo seguir yo? Claro. Sí. Creo que, bueno, en mi percepción, la santería más bien es una praxis en cuanto a una creencia, no sé si decirle religiosa, más bien le diría espiritual, y que esta tiene que ver con una... No sé, o sea, es que definitivamente creo que sí hay, vamos a ponerlo así, hay entidades de otra complejidad a las cuales se les atribuyen cierto tipo de ofrendas, cierto tipo de prácticas, vamos a dejarlo en prácticas. Y que estas pues van cambiando y cada una o cada practicante, digámoslo así, tiene una distinta intención bajo la cual la hace o la practica propiamente. Entonces yo lo delimitaría así. Y que probablemente se presta a cuestiones de poder hacer que algo les favorezca o le perjudique a alguien o a sí mismo. Ahí sí desconocería esa parte, pero que tal vez sí tenga que ver con un orden más complejo de, no sé, de naturaleza, güey, decirlo así. Pero al final creo que nada más es una práctica. O sea, no creo que alguien que practica la santería sea alguien a huevo brujo o a huevo hechicero o algo así. O sea, en mi percepción. Siento que más bien es como, ahora sí, como un estilo de vida, güey. Un pedo por ahí. Entonces, como ser vegano, vaya. Es que al final parte de una creencia, esa es la cuestión. O sea, primero es creencia y después se vuelve una práctica de algún modo y esta práctica eventualmente tiene que ver con una forma de vivir. Eso es lo que yo entiendo de la santería. Yo la neta, amigos, no tengo ni idea. Ta O sea, madre, llegué no, pues en ceros. Discúlpenme la vida. Ahorita me salgo del capítulo para que puedan continuar. Por favor. Pero no Le sé. cortas Pide aquí, perdón. Cristian, aquí le pones un cuadrito así Sí, negro, güey, ahí negro. para que no se vea No, una carita, un emoji. Sí, perdón. de Carlos Trejo, para que hable de chingar. Gracias, More, gracias. Muchas gracias Por tu tu aportación. Gran aporte, gran aporte. De nada. Pero bueno, regresando con la experta del día de hoy. Bueno, ok. Antes que nada, sí quiero decir que no soy una experta. Tiene un tiempo que yo... pues, También le empecé- pones un cuadro aquí, Cristian. Sí, no, tú dijiste que era una experta. Sí, yo Sí. pensé que venía acá con... O sea, pero... Se pues, con la más que- Pachamama. Más que lo que acaban de decir, creo que sí conozco un poquito más. Ah, ok. Pero bueno. Al rato que les haga un embrujo, mamones, que le jalen las pinches... Era Yo broma, quiero ver era eso, broma. yo quiero ver para eso. que quede claro que eso es diferente. O sea, sí les hago el embrujo. pero Drogas eso y es la diferente ouija en mi santería. casa, no. Ni abortos. Pues yo los conocí. Ya tengo sus cabellos y no se han dado cuenta. Ah, bueno. Chinga. Qué bueno que no tiene nuestros pelos, ¿va? Ay. Bueno, bien, entrando en temas serios. Pues Buenísimo. justo algo de lo que acabas de decir, o sea, yo no estoy en la religión, o sea, yo estuve muy cercana a ella por algunas cuestiones de la vida. Y bueno, de ahí empezó a partir mi interés y pues, además yo soy de artes, entonces yo quise relacionar la santería porque encontré... Y el arte. Y el arte. Ok. Porque encontré una línea muy cercana entre la simbología, las artes visuales que podías percibir en ellas. La semiótica. Ujú. Y bueno, de ahí entonces empezó todo este rollo de la tesis, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la santería? Sí, Ok, la ¿qué santería es? en sí no tiene que ver con magia, o sea, ¿Cómo? colonialmente lo pueden decir así, pero la santería sí es una religión Ah, ok. y parte de la religión yoruba.
Ok. lo que les hablaba hace rato. O sea, es la religión yoruba. Perdóname la vida, pero lo relaciono con oruga. Entonces, a mí me suena... Pinche gusanote así, güey, con un chingo de tetas, güey, y brazos, Ay, ¿no? no. Así bien raro. Como el de bichos, Sí, güey. güey, sí. Pero en moreno, güey. Y con, Que aparte con es trans. expansores. Y él en Alicia, ¿no? Con- Ajá. Ah, mamón, güey. Sí, así A lo como- mejor se psicotizó tras hacer una Ah, mala mira, práctica sí. de la santería, Ay, no. güey. Sí. Basta. Güey. Gracias por ese aporte. Las garrapatas eran la verga. Son bichos. No Creo sé. yo. ¿De qué un poquito No que eran sí, garrapatas, la eran santería no pulgas, ayuda. güey. Es pro vida. Garrapatas las que tienes. No, no es cierto. ¿Verdad? Eran pulgas, güey. Ah, perdón. Eran buenas, güey. Sí. Así Cuando no, se quitan no, sus no, antenitas. no, está bien, Seriedad, está bien, seriedad. Más También la- respeto, por favor. También la Catarina era scout, güey. Sabía tirar vergazos acá, Ah, güey. sí, güey. O sea, se hacía pasar como débil, pero chingan a su madre Yo, y se ponía en este mamón. momento muchos practicantes van a estar enojados. No se enojen, por favor. Recuerden que esto es una desmitificación del tema. Y es pasa nada. comedia. Sí, amigos, Comedia. relájense. Todo es con risa. Y que Todo. se Nadie se está pierde. metiendo con su oruga, Dios. No, por favor. Bueno, regresando Con sus al tema. caracolitos, güey. Porque leen caracoles, ¿no? Hasta donde sé. Sí. ¿Ven? Yo te van a matar. En este momento te ¿Cuál van es- a matar. cuál es la- A ver, quiero ver reto a un santero a que No, cállate, güey. No, yo no. Es No, muy los ignorante, retos. Perdón, es Cristian ignorante es este chiquito, tema, por favor, no es le hagan. chiquito. los reto. Es Ya reté una vez a un güey. Es menor de edad. Ah, puede ser lo del año faltan pasado que me haya neuronas, te sucedido faltan por ese neuronas. Denle Está evento. drogado. chance, por denle favor. chance. Ah, ya no. Cristian está intoxicado. ya, Perdónenlo, güey. perdónenlo. Por o sea, favor, la acaban estamos... de desanexar. Miren, estamos cotorreando. Aparte, por humor entra, güey. O sea, cómicamente puede sonar. Wow. No, Ay, pero iba a decir... Los reto. Ah, como No lo chingas. reta. A No le un haga caso. duelo. Ah, Bien. Dude, ¿Cuál es- Censura. ¿Qué tienen en común los Te- biólogos y los santeros? que ambos leen caracoles, güey. Ok. Por, No voy a por decir los, nada los de los eso. dinosaurios, ¿no, güey? Sí. Ta, 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 ta. Bueno, dejemos continuar para. Sí, ya sí, cállense sí, los sí. hocico. Ok, a la de... Vamos a poner un candadito. Pero de veras. Bueno, en fin. Regresando a esto. Pues sí, sí es una religión. Y es una religión que proviene de la religión yoruba, que es la raíz desarrollada en Nigeria, como hace rato les platicaba, que se dio a partir de la colonización española. De repente, cuando España coloniza a Cuba, empiezan a llevar muchos africanos para las labores pesadas y arduas. Y ellos traían esta religión, que se basa en los orishas. Ahora sí, hablemos de los orishas. ¿Qué son los orishas? Porque desde hace rato, bueno, cabe recalcar que antes de la grabación estaba escuchando mucho esa palabra y no entendí. Por eso no me reía, perdón. Las orillas. Ok. Las orishas de la pizza, ¿no? Reto a los orillas. Ahí vas, ese güey ni sabes qué saben, No, mamá. Dios. A ver, ya, Oye. explícanos, por favor. Bien, pues, ¿cómo se transmite esta religión? A partir de los pataquís. Los pataquís son historias. No hay ok. como, no sé, por ejemplo, en la religión católica que está la Biblia y luego todo súper institucionalizado y así. Aquí no, aquí se pasaron las prácticas de boca en boca tras generación y generación. Entonces, los pataquís nos hablan que Olodumare, que es como el creador de todo. Ah, ese sí he escuchado ese nombre. Pero lo había escuchado, perdón, en algo del palo mayombe, ¿se llama? Ok, Palo Mayombe es otra, digamos que otra rama, vertiente. otra vertiente Ah, ok. de la religión. Es la africana, ¿no? No, todo Totalmente. es africano. Pues es que vienen Todo de es ahí, güey. africano. Solo se Ah, fueron... es que como entendí que había una cubana y había una. No, de hecho, en Cuba es cuando se Se empieza emocionó, atrás el Cristian. traer Ok. banda de allá, güey. exactamente. Reto a ambos. Cristian Cubana, voy. Lo que pasa es que justamente en África se desarrollaban varios tipos de religiones. Una de las más importantes pues era la yoruba, porque además ellos ya en cultura, que existe la cultura yoruba, ya tenían como todo un sistema social, económico, político, y eso hace que la religión logre trascender más allá. Cuando llegan a Cuba, ellos pues continúan sus prácticas, pero tienen que ocultarlas bajo la idea pues, de la evangelización, de convertirlos en católicos, ¿no? Ujú. Es como el pedo de la Virgen de Guadalupe, que dijeron, vamos a agarrar una entidad que tenga características de serpiente e indígena y entonces así les metemos Ajá, la de... justamente algo así pasó. Entonces los orishas
son seres espiritualmente más elevados que Olodumare, el dios creador, lleva, digamos, al mundo para que, pues bueno, ellos se desarrollen, ¿no? Tienen otra historia como más larga y sería entrar en muchísimos temas. Pero Para pronto, ¿qué función tenían? Ok, ellos empiezan a crear la humanidad, Ah, o sea, ok, todos ok, nosotros. ok. Entonces nosotros no podemos tener esa comunicación directa con Olodumare, entonces vienen ellos. Es como, para explicar, es como Dios Padre y Espíritu Santo. Como que el Espíritu Santo es la conexión del hombre con el Dios creador. ¿Y Dios Padre es el Dios creador? Creo que desde nuestras O sea, una creencias y la cosmogonía- parte más occidental, sí. Ajá, sí, o sea, solamente estoy haciendo un comparativo para que medio se entienda Ajá, ese pedo. sí, justo. Ok. Y justo cuando entonces pasa esta transferencia de la religión y empiezan a catolizar a los yorubas que habían traído, para poder seguir con sus creencias, los ocultan bajo los santos de la religión católica que pues, la mayoría conoce, ¿no? O que es más conocida aquí en México. Y de repente, la verdad no tengo ahorita los santos exactos. ¿Qué dijiste pero- de mis Juditas? Sí, o sea, empiezan ellos a ver la parte símil entre las imágenes. Y por ejemplo, entonces aparecen de sus orishas más importantes, que es Shango, Yemayá, Oya, Oh, ya. Entonces, bueno, empiezan a hacer estos símiles y sus altares los empiezan a ocultar bajo un altar católico. Ah, eso se había escuchado Y ahí- y eso lo dijo un profe de historia. Ajá. Bueno, él lo dijo que pasó en México. Dijo También que pasó en las México. deidades, o sea, las usaban como piedras como pedestal para poner el santo. O sea, los disfrazaban. Y entonces ponían el santo arriba y ellos decían, va, le voy a ir a hacer una oración, un rezo a tu santo, al católico. Ujú. Y entonces ellos iban y hacían como su ofrenda y todo el pedo, pero realmente ellos estaban haciéndoselo a su deidad, que Buscaban era... la forma de burlar, ¿no? Exactamente, y lo disfrazaban como pedestal, como piedra, como un sostén para, o al menos gráficamente, bueno, no sé cómo, gráficamente, o bueno, Sí, gráficamente. ajá, o sea, Visualmente. visualmente lo hacían, como físicamente lo llevaban como una piedra y mira, ahí vamos a poner tu santo para que esté arriba, esté chido, y que probablemente por eso se mantiene vigente que en algunas iglesias católicas los santos que son como a escala, por decirlo así, estén como un poquito más arriba. O sea, no tan hasta arriba, pero tampoco al suelo. O sea, estén como en un punto... Pero que al final ellos lo usaban, o bueno, los nativos lo usaban como para seguir ofrendando a sus deidades. Nada más como que, sí, chido, güey, sí, ahí ando, ¿no? Sí, exactamente. Justamente lo mismo pasó en Cuba. Entonces ahí aparece por primera vez la santería. ¿Por qué? Porque es esta sincretización entre lo católico y la religión yoruba. ¿Qué es el donde- sincretismo? Ok, explica qué es el sincretismo. Es que dijiste Ok. sincretismo. Ajá. Bueno, pues es esta mezcla de las religiones. De repente esta mezcla cultural del concepto que traían de una religión base como la yoruba, ahora con la religión católica, y se empiezan a mezclar aspectos culturales, visuales, sociales, o sea, todo. Esa es la Ok. combinación. Ok. Y bueno, aparece por primera vez la santería, ¿no? Es eso, literal, los santos. Ahora también tienen esta creencia de que la santería es por la Santa Muerte. No tiene nada que ver. La Santa Muerte sí, es algo Eso muy iba a aparte. preguntar. La niñita blanca, Sí, ¿no? yo también entendía que algunos santeros sí adoraban a la Santa Muerte. Puede que sí. O sea, pues no está lejano. O bueno, no está peleado. Cristian pero le hizo una canción a la Santa Muerte. Alaba a la Santa cada Ay. palabra cantada, narrada para la nada. Va, Va, arrasa. casa, arrasa, amasa. Está daña, buena. Espérenla, arrastra. se va a llamar La Santa Muerte. La Santa Muerte. No, no, Amada por no Cristian. tiene nombre. Pero está, sí, habla de Es la para el muerte. concepto de la muerte, no para la muerte. Ujú. Ok. Ok. Comercial, ¿verdad? Comercial, No, comercial, No vamos comercial. a perder Tiene una que oportunidad. aprovechar, Sí, obvio. claro. El espacio publicitario. Adelante, perdón. No pasa nada. Y entonces, bueno, pues así llega a Cuba y después comienza la colonización aquí en México, en donde ahora traen cubanos o africanos, cubanos, y ya llegan a México y vuelve a aparecer esa sincretización. De hecho, dentro de mis investigaciones, o sea, yo no lo puedo confirmar tal cual porque empiezan a haber muchas vertientes de la religión.
llamar santería, la santería es una forma muy coloquial y hasta a la mirada de muchos mal nombrada, porque el nombre oficial es la regla de Ifa Ocha. Ahí, como todos estos nombres surgen a través de los pataquís, no hay como una gramática oficial. Ok. Bueno, es que me acordé que cuando exilian al pueblo de Israel, el nombre de Dios se pierde porque prohíben mencionárselos. Y lo único que conservan son algunas letras, que es YHWH. Ajá, Y que no era Jehová, ¿no? pronunciable, Le dicen. ¿no? Ajá, no era Ujú. pronunciable, con esa intención de que no se volviera a mencionar su nombre. Entonces, por eso las interpretaciones alfabéticas contemporáneas van por ahí por Yahvé, Yahweh y después Jehová. O sea, le agregan algunas vocales para que pueda ser pronunciado y entendible en nuestro idioma. Como Longshot. Ok, es un grupo que no tiene vocales, No, solo no. están las... ok. Artista, pero ajá. Ajá, artista. Muy bueno, pues la marcha de los tristes está bien chingona, Sí. güey. Yo la escucho por ponerme de humor. Habla de un güey que se quiso matar, pero está... O que se quiere matar, ¿no? Más o menos. Pero antes escuchen Lluvia, antes de escuchar la marcha de Van los a poner tristes. los links, ¿no? Porque- Sí, sí. Ahí van a... Para poner... los- No, Eh, chile no, qué hueva. Pero búscalo El por ahí. editor. Ay, no. Cuando Ah. regresamos, Ajá. solemos hacer un movimiento. Por ejemplo, estamos... Casi siempre lo hacemos de Es que ya izquierda a me derecha. moví, güey. O sea, Sí, hacemos sí, esto. Pero siento que le Cuento estoy tres, invadiendo su dos, espacio uno. personal, verga. Y te vienes Movemos para acá aquí y e haces iniciamos. un como rebote. A Ajá. ver, ya. Primero derecha, ¿verdad, pa? Sí. Vamos con la izquierda. O sea, de Para izquierda a izquierda. derecha. Aquí. Ajá. Como el caballo dorado. Ok, 3, 2... Espera, ¿en qué vamos? Un TV inédito, güey. Es tu culpa. Güey, sí, Te listo, dije, güey. güey, es que estaba grabando. ¡Sí, güey! Güey, vete a la verga, Alex. Te dije que no lo hice. Ok, quiero hacer un paréntesis, un corchete. Acaba de pasar una serie de situaciones complejas. Creo que alcanzan a ver una vela a nuestro lado. A nuestro lado izquierdo, ustedes a su derecha, por donde está Pablo más o menos. Ajá, yo Porque soy él Pablo. fue el que se le voltearon los ojos. No, no es cierto. Pasó una serie de situaciones, se fue la luz, hubo truenos. No vamos a dar tanto detalle, pero... Retintinió la lámpara, Enare, retintinió. Bueno, eso durante un proceso que acá Aria nos hizo favor de hacer, pero bueno, Absolvernos. vamos a dejar esa parte ahí, ustedes saben como que no está. Después les explicamos este pedo. No sé bien qué sucedió, o sea, sí, científicamente, desde otra perspectiva todavía es más, Complejo. curioso, complejo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Tuvimos una pequeña breve interrupción como de unos 40 minutos aproximadamente. Ya estamos de vuelta y confiamos en que no se va a ir la luz nuevamente y no van a pasar cosas extrañas en este estudio. Así Cristian, que, deja de burlarte. y Cristian ya dijo que iba a guardar silencio. Se va a porque comportar. sí, lo decidió así de la nada nomás. Él dijo, así de buena voluntad, dijo, ok, y no voy a decir nada, va. Nadie lo regañó. y se va a Si llevar- parpadeo es porque necesito ayuda. Y se va a llevar los Viste de dulces. rojo. Se va a llevar los dulces también, dijo. Ah, sí, pero bueno, luego hablamos de ese tema, Tim, así que vamos a continuar con nuestro queridísimo, apreciado podcast y nuestra invitada de esta noche. Yay. Yo tengo una pregunta. Adelante. Adelante. Pero no sé si quieras comentar algo o... Haz o la preguntar. pregunta y ya vemos. Bueno, yo quería meterme un poco más a este tema. Sí, o sea, tocar como brevemente esta parte. Ya nos platicaste un poco acerca de los orígenes de la santería, que empieza en Nigeria, estos orígenes africanos. Y por ejemplo, aquí en México, pues yo puedo notar que en algunos mercados de muchos estados del país se usa como bueno, se da como el comercio de ciertas hierbas, de ciertas sustancias o ciertos dijes, no sé cómo llamarle, de Artículos. o artículos para hacer santería, Objeto religioso. objetos religiosos. O sea, yo lo que te quería preguntar es, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta parte del comercio? Si es si se está pegado realmente a esta parte de la santería o está un poco más Tergiversado, ¿no? Exacto, y sí, distante a lo de... Si quieres, pégate al micro, o tú pegado, porque andas hablando bajito. Bueno, esa parte, o sea, no sé, ¿qué opinión te merece? Pues vaya. Ok, yo por ejemplo cuando empecé como a enterarme de todo esto y a ser un poco más consciente, pues yo la verdad tampoco lo entendía. En una plática que tuve con mi cuñado, que es Yoruba, no voy a decir nombres ni nada, él me explicó un poquito más, ¿no? Y sí, es muy arraigada estas dos situaciones porque justo por ejemplo en Cuba
se maneja ahora, por ejemplo, la parte turística, ¿no? Tú vas a Cuba y es como los extranjeros llegan y dicen, pues quiero que me hagas un trabajo, quiero esto. Entonces yo decía, ¿pero por qué pagas, no? O sea, ¿por qué tienes que pagar porque te vayan a ayudar o apoyar? Y él me explicaba, mira, ¿sabes qué? Es como en cualquier... Lo voy a relacionar con la psicología. ¡Anda, perro! Traes el Omnitrix. Híjole. ¿Aquí sí puedo hablar? Sí, Y yo, híjole. Tú vas con un psicólogo y le vas a aventar toda tu mierda y ya se A la veces vas quedar. literalmente, sí. No, Ajá. no literal, ¿eh? No ejerzo, gracias a Dios, pero... No, pero bueno, yo tu sí. mierda emocional o psicológica, lo que quieran. Y tú le estás pagando. O sea, entonces yo así personalmente lo asimilo, ¿no? ¿Cómo absorbes esa parte? Exactamente, él me explicaba, me decía, tú llegas y la persona o el padrino que te va a realizar este trabajo se va a quedar con lo malo que tú traes, con las energías malas, va a pedir el favor por ti, o sea, él se va a ensuciar, o sea, lo que está trabajando lo va a ensuciar por ti, entonces, si él se va a dañar física o espiritualmente, pues por lo menos es como dar esa compensación, retribución. Esa retribución, exactamente. Entonces, por eso se genera mucho con este lado económico. Ahora, también hay que dejar claro que mucha gente lo está mal usando. Claro, se presta para que haya gente que nada más esté estafando. O sea, sí, o sea, hablando en cuestión de que no tienen mínima noción de este ámbito. Por supuesto. Y dicen, vato, yo te lo hago, dame 300 varos y aparte ta. Y bueno, o sea, se presta que se dé una mala interpretación e incluso se juegue mucho con esta cuestión religiosa por un bien común, como en todo al final. O sea, creo que cuando se empieza pues sí, a tergiversar cualquier praxis de tipo, no sé, espiritual, religioso, incluso profesional, pues se da mucho, y lo vemos desde la parte de la psicología. Hay muchos terapeutas que no precisamente son psicólogos, no tienen esa formación, sin embargo realizan la práctica de la terapia y cobran costos. La neta, yo he conocido terapeutas que cobran el triple o el cuádruple de lo Constelaciones familiares. Sí, aquí yo tengo una duda, Aria. Ajá. Porque justamente tú hablabas de un pago, ¿no? Y tú hablas de una retribución hacia la persona que está realizando este tipo de actividades, por decirlo. Prácticas. Sí. Entiendo que es un pago y no una ¿Ofrenda? una ofrenda. No, exactamente. Pero porque ella la- como alguien intermediaria que realiza para alguien más, o sea, como para un tercero, ¿no? Ajá, porque la ofrenda es otra cosa. O sea, la ofrenda se la haces al orishá. Pero directamente tú. O sea, no la persona que dice, oye, tengo una situación con este tema y entonces tú... O sea, bueno, a ver, es que no sé, a lo mejor... Tú funcionas como o sea, pensando en un ejemplo, ¿no? Tú funcionas como un intermediario en cuanto a una persona con una necesidad y la cuestión de la deidad, entonces. A eso hablamos cuando hablamos de una parte como económico-monetaria, ¿no? Que recibes toda esa... No, porque vuelvo a lo mismo. O Entonces sea, lo entendí la ofrenda es como para la deidad. O sea, la ofrenda puede ir en muy diversos aspectos. O sea, pueden ser desde flores, pueden ser desde dulces, muchas variantes que incluso yo al 100% no las conozco porque hay muchas prácticas muy privadas. Ok. Yo no perteneciendo a la religión, pues la neta no las conozco todas y seguramente si perteneciera como tal ni siquiera las hablaría porque son muy resolosas estas prácticas, ¿no? Ok. Pero lo que sí haces es a la persona que te está apoyando en esta situación porque tú te acercaste, pues ellos, pues sí es como de, oye, pues sí, bueno, a ver, si lo que yo te estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo a ti te va a funcionar o te está funcionando, entonces tú lo das en retribución, vuelvo a lo mismo, o sea, no es como tal ni siquiera un pago. Obviamente en esta... No, pero o sea, se no maneja comes como gracias, ¿va? No Sí, comes... Exacto, ajá, justo. Vato, si le voy a dedicar 4 o 3 horas a tu asunto, pues de O mínimo... sea, al final de todo es un empleo. Exacto. Yo creo que todo Es merece respeto, ¿no? Sí. sí, o sea, a ver, yo quiero aclarar mi pregunta porque siento que se... tergiversó. Exactamente. Entonces, justamente mi pregunta iba encaminada a... Tú cuando haces una ofrendas, lo que... No ofendas. Lo que tú quieras, entre comillas. Evidentemente hay
un lineamiento a seguir de, pues, como dijiste tú, flores, dulces, etcétera. Pero una ofrenda es más bien un punto en el que tú dices, esto es lo que tengo, esto es lo que te ofrezco. Bueno, sí. Al menos, digo, yo desconociendo la religión, al menos así es en otras religiones, como el cristianismo, el catolicismo, etcétera. Si tú vas a misa, a ti no te piden un mínimo de dinero para pagar en una misa, por ejemplo. Ahora, en este tipo de religión, tú estabas diciendo que pues bien a bien no es un pago, pero sí hay un monto mínimo a pagar. Es a lo que me refiero. No, depende. O sea, yo por ejemplo, en mi experiencia personal, porque creo que no la podría hablar desde alguien más. Eso es redundante. Perdón, hablé por Cristian. Mi experiencia personal es redundante. Ok. Bueno, en mi experiencia, discúlpeme usted. Yo te apoyo. Yo no puedo hablar ahorita. No, yo te hablo. Estoy en mute, estoy cancelado. Se le castigó por sus tonterías. Bueno, o sea, yo desde mi experiencia, por ejemplo, yo me acerqué a un padrino tejano, porque yo también estaba en esta duda de, o sea, oye, ¿quién sí me va a asesorar bien? ¿Quién nada más me va a ver la cara? Un padrino es aquel que te instruye, ¿no? En este camino. ¿O cómo lo definirías? Más o menos, jerarquizando, creo que es como el practicante, luego el padrino, que es el que empieza a estar más cercano a los orishas. Obviamente ya ha tenido como sus estudios, sus cuestiones previas, ¿no? Creo que así lo voy a manejar yo, sus cuestiones previas. Luego vendrían como los orishas, pero también hay una diversificación en eso, entre los padrinos, los babalaos, Los babalaos. y bueno, ya después Olodumare, que ya platicamos que la conexión entre humanos y Olodumare pues está más lejana, ¿no? Claro. Y bueno, esa es como que la resolución, el padrino, el dirigente de la religión, que puede ser dentro de una casa, ¿no? O aquellos que instruye a la persona que se quiere meter en la religión. Sí. Bueno, yo buscando para mi investigación, encontré a este padrino tejano y yo empecé por una consulta. Así se me inicia, con una consulta. Y entonces, depende de la diversificación o de la rama de la religión, pues encuentras los caracoles, encuentras, por ejemplo, los cocos. También me parece que hay como algo con unas cadenas. Bueno, entonces el caso es que yo me acerqué a él y él le pagué la consulta, me hace la consulta y me dice, a ver, si lo que yo te digo es cierto, tú dejas el dinero, ¿no? Lo que me cobró, en fin. Pero si no es cierto, yo te lo devuelvo. Yo hice mi consulta, de repente a mí me parecía que lo que él me dijo tenía más que ver con mi pasado que con mi presente inmediato. Y yo dije, sí, o sea, yo te lo dejo. O sea, porque además mi acercamiento fue como en una parte de que yo necesitaba que me instruyeran. Claro. O sea, no tanto de si me decías la verdad o no, que yo sí creo. Yo sí creo, o sea, si me estás viendo, sí te creo. Entonces, Era más, o sea, llevaba otra intención, ¿no? No era como que la que habitualmente llegan de, pruébame que sí es cierto. O sea, tú eras... Es que yo ya vengo fui a ver con qué la rollo. fe. Ajá. O sea, yo ya fui con mi disposición abierta, o sea, ya fui como de apoyo. De buena voluntad. Ajá, exacto. Anda. Pero bueno, después ya de ahí él me comentó, bueno, ahora se te tiene que hacer esto y esto y esto de la parte de los rituales, la parte de las ofrendas, la parte de las cosas que tú tienes que limpiar espiritualmente, que pues también tienen un costo económico, ¿no? Y yo le dije, oye, yo a lo mejor no puedo pagar lo que tú me estás pidiendo. O sea, mi posición ahorita económica no me da para pagarte eso. Si yo lo tuviera, pues te digo que sí. Un paréntesis. O sea, no vamos a decir, como decimos en los grupos, ¿va? No vamos a decir cantidades. Pero, o sea, ¿eran cifras altas? Pues de entrada hablábamos de dólares. Ok, unos $2, vaya. $2. Como un dólar. 40. Pues la verdad es que cuando a mí me dijo... Pues ha bajado el dólar. ¿Cuántos ceros, pues?
No, bueno, Ándale. yo solo sé que cuando a mí me dijo, yo hice cuentas y dije, híjoles, trabajar. O sea, a ver, para para pronto, tuviste que hacer cuentas. Tuviste Depende, ¿fue en el 2006? No, esto fue hace unos meses. Piénsenlo. No, pero desde Eso que está tienes fuerte que hacer el ahorita, cálculo en ¿cómo La se conversión. En la conversión es que ya es una pasta, güey. O sea, Difiero. Y no, yo sí- si no lo haces en corto es que ya Claro. son un par de ceros, güey. Y yo sí le dije, oye, sabes que yo no te puedo pagar esto ahorita. Y también él me dijo, o sea, a ver, yo te puedo apoyar, pero yo quiero ver tu disposición. O sea, no, a lo mejor no me vas a dar todo, pero quiero ver que sí tengas ese acercamiento, ¿no? O sea, esa parte de que a ti también te interesa. Entonces, y yo ya dentro de todas mis investigaciones, desde ver a más padrinos o avalados, así, muchas veces encontraba que decían ellos como de, yo sí, o sea, yo te voy a apoyar. Pero pues también está esta parte de que tú también tienes que tener cierta retribución. En algunos escuché en comentarios, todo esto ya por redes, donde habían unos donde si no me das esto, pues no se puede. Una pregunta. Y había, espérame tantito, ajá. y había algunos que decían, a ver, si tu ahijado, si esta persona que tú estás aceptando y recibiendo no lo tiene, pues tampoco le puedes cerrar la puerta porque no lo tengas. Ok. O sea, tienes que ser flexible en esa situación. Que es válido, ¿no? O sea, suena totalmente entendible. Todas estas personas ¿Todas estas personas solicitaban una cuestión económica de por medio o no faltaba alguien que pudiera trascender esa cuestión económica? ¿Favorcito sexual te refieres? No quería decirlo así, pero bueno. Es De que los que a mí consultan- también me estaba sonando. Es que porque muchas veces creo que se dan. ese es el pedo. O Y sea, voy no- a partir aquí desde totalmente. Claro, es desde que el tienes que respeto. retribuir de una forma u otra. Ajá, sí, o sea, no, es- nadie, por favor. No, y se que es a presta lo a que que iba. mucha banda, incluso desde el ámbito el más cotidiano que puede ser el católico o el evangélico, se den este tipo de cosas. O sea, O incluso desde la cuestión laboral, o sea, cómo el jefe también totalmente, güey. te pide académica, güey. académica, o sea, Estás de la verga, eso es porque también me surgió la duda. ¿Qué puede pasar con, o si pasan ese tipo de Palestina, cuestiones? un Que día me ven imagino a que sí. visitarnos al podcast. Yo creo, miren, yo No sé creo si que para sí esto. puede pasar, pero eso ya no tiene que ver con la religión, eso tiene que ver con la persona. No, pues no, pero mi pregunta Sí, era si te igual había que pasado. con cualquier religión. Exacto. O sea, depende más Y de la con persona. cualquier cuestión Trabajo, social. ajá. académica. Pero ahí me entra otra duda y un mal pensamiento, no sé cómo decirlo, que es esta cuestión de, ok, entra la cuestión de la persona, o sea, una persona, pues, independientemente de lo que ella sea o ella haga, puede pedir una cosa u otra y queda más en su conciencia que en la de los demás. Bueno, Ahora, espera. Pero, evidentemente, creo que hay una cuestión de por qué una persona, entre comillas, mala, que está pidiendo cosas que no son buenas, por decirlo así, por poner un ejemplo, pedir sexo, pedir alguna otra cuestión, está practicando este tipo de cosas y no hay una retribución maligna hacia él. Ah, no, es que sí la hay. Por supuesto, claro. A ver, ok. O sea, ese es esos otro tema. cochinos se van a ir al infierno. Bueno, en esta parte no existe como tal el infierno. Pero El eso, infierno eso está es un en pensamiento nosotros, muy entre nosotros, occidental ¿no? y Como muy de la Sartre. religión católica. O sea, el diablo, los demonios y el infierno es de la religión católica. No sé, Bueno, pero también eso tenemos es- los griegos con el inframundo. Claro, Sí, el o sea, tártaro. no es solo la católica, pero sí, Bueno, porque también en el Sí, quizás sí escandinavo- occidental. A modo pero muy la parte coloquial, vamos a católica decirlo lo castiga. católico. Ajá. O sea, es como, o sea, por mi culpa y porque siempre es mi culpa, ¿no? Bueno, yo digo, Por mi gran culpa. Por mi gran culpa sucedió todo esto. pero esperen, o Ya sea, es que ese es el cállense. problema que pasa de repente, o yo siento que pasa, y por eso también me encantó como de repente investigar todo esto, porque yo también me hice esa pregunta. Cuando yo empecé con todo esto, a mí había prácticas que no me parecían correctas. O sea, yo desde lo que siempre he creído, por ejemplo, es como de, ¿por qué vas a sacrificar a un animal si yo, por ejemplo, estoy alineada con la vida? Ya después, bueno, entendí muchas otras cosas más. Pero me parecían cosas que no eran correctas, Pues ¿no? explican a los pedos. Ahorita se los explico, denme Pues ya, chance. reatas va diciendo que no y por qué. Ah, para allá va, para allá va. Vaya, pues, Ok. Y Exacto. te puedo hacer una pregunta que creo que vas por ahí. O sea, entonces, en este tipo de ofrendas se llegan a sacrificar animales. A ver, espera.
vamos a terminar. Dilo, Vamos a responde. esa. Dice, Espera, ella aguanta, dice que... Veganos no son. A ver, en aguanta, exclusiva, aguanta. Aria dice que sacrifican chivos, reses y uno que otro No, yo no dije gallino nada. y gato Gallinitas. negro. No, ahorita Qué aguanta. mal pedo, Satanás. raza. Eso Gatitos negros, pobrecitos. No, eso es otra cosa. yo sí quiero mis animalitos. Pero vente, la vamos a neta. terminar con Hasta una pregunta. Salve una abeja hace rato, güey. Qué bonito. Ahí la Qué vi bello. tirando putazos, la saqué con una hoja de papel. Dije, vuela, sé feliz. Sé feliz, sé libre. Bueno, miren, en este caso, o sea, la religión lo que te dice, o lo que yo he estudiado de la religión es, te vas a elevar espiritualmente. Que alguien la practique de mala forma es completamente diferente. Claro, como cualquier cosa. Y dicen los pataquís, bueno, desde donde yo lo leí, por ejemplo, hay un libro, para mí súper interesante, que se llama Los Yoruba, el corazón de África. Entonces, en uno de los pataquís que leí de ese libro decía como 7 veces se te va a regresar a ti. Como la católica. Ajá, como la Biblia que No, dice que pero es lo que 70 tú, veces es una 7. consecuencia de lo que tú estás haciendo. También o sea, no esa- es un castigo. No, es que era si haces algo bueno o malo, Hombre. se te va a retribuir 70 veces 7. Irónicamente un Sí, número... hombre, castigo es. O sea, 70%. Pero No, o sea, es que, a pero ver, es que también, o sea, cuando tú 7 estás veces. haciendo algo malo, los estás ofendiendo. O sea, yo lo entiendo desde ahí, por ejemplo. No, O sea, si ajá. ellos te están, No, si ellos te están dando caminos. Ah, hace rato decían estilo de vida. Ya me acordé de estilo de vida. Y también del palo mayón me dijiste Ah, que sí, te pero eso recordáramos. ahorita lo vemos. Ah, Pero el estilo de Anale, vida. siéntate bien, por favor. No la agarraste. Pero sí es un estilo Me de vida. albureó raza, me albureó este cabrón No, en vivo. Pero alguien quiere Totalmente que se siente en vivo. bien, ¿eh? Cachen esto. Alguien quiere que se siente bien. Completamente en vivo. Totalmente en vivo. Continuemos, por favor. Con Palo Mayombe. Santería. No, ¿y cómo era? Arte. Y arte. Siéntese bien, por favor. Santería Área y y arte. arte. Bueno, todavía falta, perdón que interrumpa, vamos a ir desarrollando el tema, pero es importante recordar que vamos a hacer la conexión entre la santería. Y el arte. Por arte. supuesto. ¿Sí es Muy así o no es así? importante. No Eso- podemos irnos sin eso. Ah, ok. Tenía la duda, pues, ¿no? Resolvida. Bien, ya vamos a concretar estas dos Resolvida. preguntas. El caso es que Yo tengo obviamente una si más. tú llevas algo mal, No, ya. pues te va a ir mal. Pero eso como en cualquier aspecto de la vida. Claro. O Un sea, si karma, andas ¿no? mandando algo malo, se te va a regresar algo malo. O Es sea, que, desde que lo estás instant pensando. karma. Es que justo yo no creo en eso. O sea, No, no, no. estás hablando en una cuestión kármica en la que si haces cosas malas O dármica. tienes cosas malas. Pero bueno. Yo no Sí. creo en eso. Ahora, yo te voy a hablar desde Oh. un punto muy personal, fuera Señor, de la no religión. estamos O sea, tú hablando eres de un que usted reflejo cree, de estamos ti. hablando de santería O sea, si y tú estás arte. viendo mal algo en alguien o le estás haciendo algo mal a Por ahí alguien, van preguntas. pero En eso el sale que- desde ti. O sea, ¿tú crees que todas las personas que hacen cosas malas reciben cosas malas? Pues es que se lo están autogenerando. Puede Por ser eso, en otra no, vida. pero responde mi pregunta. ¿Tú crees que todas las personas malas reciben cosas malas, por ende? Tarde o temprano, sí. Si te arrepientes. No, Es que pinches ese es mi violadores, pedo, hijos de su ese puta es mi madre, pedo, andan que es como ahí tarde o caminando. temprano. Ok, Es bueno, como, güey, pero yo entre te que voy- llega y que no, se la pasaron no. de huevos. Ah, bueno, Podemos pero Y eso ese es es mi gritar, pedo. podemos Ahora yo no te voy a decir gritar, algo. podemos no gritar. Ay, Si sí, te perdón. arrepientes, Dios te perdona. Discúlpenme la vida. Sí, Adelante. en el último Ahora momento, sí. como Darth Vader. 3, 2, En el último regresamos. momento se arrepintió. Pero le cortaron las piernas. Bueno, pero esperen. Y un brazo. O sea, tú estás Dos, pensando, de hecho. yo creo que... A Freezer lo partieron a la mitad, güey. ¿No dijiste que tomáramos seriedad, güey? Y la cola. No, tú no. pero O sea, me bueno, no, refería ya a... sé, ya sé. Pero Freezer apoyó a salvar el universo. Sí, pero 7. Trunks viajó en el tiempo y dijo, chingan a su madre, yo lo salvo, raza. Pero... Y salvó a su papá. Super 17 obviamente, se la o sea, Vegeta. Yo creo o que sea, Trunks, Vegeta. yo creo que... Yo les voy a hacer una pausa. Yo creo que aquí. Trunks era Quiero latino, decirle- salvó a su papá problemático y violento, güey. Ay, no. Sí. Pero dinos. Totalmente, Yo es como el niño quiero decirles alcohólico algo. que, papá, ya no tomes. Pero así, ¿no, güey? Yo les voy a decir algo. Sí, dinos. Perdón, adelante. A ver, dejemos Contanos, hablar a la contanos. invitada. Contanos, che, boludo. Ay, es que el primer amor de mi vida fue Vegeta. Rayos. A ver, pero dinos por qué. Vamos a interpretar, raza. Ah, desde ahí viene. Qué buen La parte análisis. autoritaria, güey. Todo acá. Ay, Narcisista, yo güey. me vuelvo loca cuando está el capítulo donde Vegeta dice, no toquen a mí, vuelva yo soy Bulma. Y le tira de vergazos al dios. Al dios, güey. De donde por fin logra sacar todo su poder. Exactamente. O sea, y- O sea, él sí se puede burlar y yo no.
¿Pero es que tú eres Vegeta? No eres No. Vegeta. Ah, entonces, No, cállate los o sea, hocico, no eres el rey Joto. de los ¿Tú eres Saiyajines, Saiyajin? ¿no? No ¿Tú eres el eres príncipe de Saiyajin? los Saiyajines, o sea, por favor. basta. Pero soy un hombre de hielo. Ese es parecido. Pues puede ser como, no sé. No, oh. el amigo del Capitán América era el hombre de hielo y si no fuera por el Capitán América se lo lleva a la verga, güey. Bueno, continuemos con el tema. Ya no soy Aterrízate, Vegeta. Ya. No es No. Vegeta, obviamente. Ya, perdón. No, número Confesiones. 18, güey. Ah, sí, Otro sí, 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 pedo, sí, sí, güey. sí. Número 18, mira. Yo creo que era un mensaje. Güey, le faltaba aceite y resbala. Acá una acetada, los engranes, no, güey, chingón, güey. Pues el Krillin se la rifó, vato. Ahí donde Algo no. tenía Güey, el Krillin. ¿qué- Algo tenía el Sí, Krillin, totalmente, o sea. güey. Y no eran sus 6 pinches pecas que traía en la Y no chopa. tiene nariz. Pláticas Es que no les heterosexuales. estorbaba, ese era el heteronormadas. asunto, no le estorbaba. Pinches lengüetazos acá, güey. ¿Entiendes algo? Ah. Sí. Ya, sigan, llevamos Oye, 2 horas. ya regresemos a la seriedad, por favor. Perdón, 3, 2. Bien. El punto es que al final de cuentas, si tú haces mal, pues algo se te va a regresar mal. En la religión simplemente, o sea, te lo dicen, o sea, vas a seguir un camino de vida y ellos te van a decir o te van a aconsejar qué no debes hacer. Si tú lo sigues, ellos te dicen, pues te va a ir bien. Si tú no lo sigues, a lo mejor no te va a ir chido. A lo mejor se te A va a lo mejor. regresar. Ah, seguro se te va a regresar, o sea... Es que yo coincido con More en ese sentido. Cuando son bien hijos de la riata. Bueno, pero ahora está la otra parte. O sea, a lo mejor ustedes están pensando en una vida. Es que pero eso ya, voy. ya a pensaron eso, atrás de eso. De atrás no. Vas a ¿Cómo renacer- que detrás? Vas a renacer como A una ver, cucaracha. expande más tu Como un escarabajo tu dando vueltas a comentario una para bola que de yo mierda, pueda ¿va? opinar. Ok, si tú estás creyendo en una Como deidad, Sísifo. sea cualquiera, entonces Sí. te estás creyendo que hay una vida después de la muerte. Es que yo soy ateo, pero ajá. Sí, fueron. Entiendo fuera un tu cuestionamiento. un escarabajo. Tú Sigue. Ajá, o sea, yo desde ahí lo planteo. O sea, si tú ya estás Ok, creyendo- o sea, estás diciendo, perdón, es que me causó Ya, va, muchísimo conflicto. date. Tú Ya, estás More, diciendo el karma no existe, que, More, ya, olvídalo. que no si existe. que si no se te regresó todo eso malo en esta vida, ¿va a ser en la siguiente? Virgo, es que eso me cuesta muchísimo trabajo porque es como... vato, el que vivió antes que yo, te mamaste, vato. O sea, te lo hubieras Sí, llevado reglas, güey. exacto, güey. Obedece las reglas, homie. No es tan difícil. Es que justo, mira, lo voy a meter de una vez porque si no Ya después me enloqueció, More, duele. sáquenlo. A veces es al revés, pero va. No, pero justamente yo estaba comentándole a Aria que yo quería meter una parte de la ideología escandinava, justamente porque se me hace muy interesante el ¿Qué es símil la- que se puede hacer ¿Qué es ahora. la ideología escandinava? Sí. Como Ragnar Lodbrok. Justamente la ideología escandinava es lo que entendemos como la religión que tenían los escandinavos o los vikingos, para ser más concretos. Águila de sangre, Ahora, ¿no? Acá. Justamente. Chelas, Entonces, estamos putazos, hablando de que en la ideología escandinava y barbas. existían 32 haces. Los haces eran los dioses para esas personas. Mira, mamón, como los estados Ahora. de la república, güey. Exactamente, 32. Tu madre, Entonces, güey. Somos guerreros. justamente una de las cosas que a mí me llaman más la atención y que me gustan de ese tipo de ideologías o ese tipo de mitología que desafortunadamente se perdió, es que, para empezar, los dioses o los haces, en este caso, no son infinitos, son finitos. Es que los haces, Entonces, pasa un periodo en el que van a estar y posteriormente desaparecen y nacen otros con las mismas cualidades para brindarle apoyo a las personas que creen en ellos. Ahora, una de las cosas que más me llama la atención de la mitología escandinava y que más me gusta es que justamente los dioses escandinavos o los haces no eran totalmente buenos como pasa en todas las religiones, incluyendo, creo, por decirlo así, la santería. Oye, quiero decirte algo. En este momento yo creo que le estás gustando a muchas chicas. Estás hablando muy bonito. ¿Cómo? Ya, continúa hablando. Ajá. Las Bueno, chicas entendieron. el chiste es que ¡Hala! la mitología escandinava se basa en que los dioses no son buenos. También tienen sus partes negativas, como cualquier cosa. Entonces, Espérate, esta lo es dices por su voz, ¿no? la cosa interesante. Ah, verga. Qué bueno, more.
me distraen un chingo y me pierdo. O sea, no, tú pierdes tu talento tomando fotos, vato. Tú debes hablar, güey. Tú debes tener Ok. un pinche micro 24/7, vato. Güey, y yo lo hablar sé, pero a mí me bajan el micro. Ustedes no lo saben, personas Aléjate que... del micro. Ven, Allá Es que estás todo. clipeando. En edición lo vamos a mutear en este discriminación que momento. sufro Durante este podcast, güey, es mi casa, güey, Güey, es es lo mi que aquí pones estudio. una música- Yo, una yo- musiquita. yo Güey, podría, va, me vale. Ahora, regresando al Estás tema. muteado. Si 3, 2, hablamos de regresas. esquizotipia, se brotan. Ya. 3, 2. Y regresamos. Sí, como les iba comentando. Entonces, el chiste de la ideología escandinava es que no todos los dioses primero son infinitos, de hecho todos son finitos. Y lo segundo es que no todos los dioses son totalmente bondad, que es una de las cosas que a mí más me llama la atención. A mí Por también me ejemplo, llama la atención el bondage. Bondad, dijiste. Ah, Sí, bondad. perdón. Es que yo soy bonda. Bondad. Da. Y Ajá. ya nos dimos un... Pero, por ejemplo, dentro de la ideología escandinava, haciendo... Escandinava. Así, escandinava. ¿Has visto How I Met Your Mother? Escandinava. No, ¿Cómo? no, ¿Has visto no la serie entendí. de How I Met Your Mother? Sí, es mi serie favorita, entonces no la él critiques. ¿te acabas de dar Ayúdame, cuenta? Freud. Él corrigiendo Ah, a sí. todo el mundo. Sí, sí, sí. Vale, Vela. verga. Pero bueno, Apenas iba a preguntarlo. básicamente lo que yo estaba comentando es que los dioses no son totalmente Escandinava. bondad. Son infinitos. Y por ejemplo tenemos el caso, haciendo un símil con lo que tú decías, de que existen dioses como para todo, ¿no? Thor, aunque se Thor, porque lleva TH. Thor. Ay, ya basta, Exactamente. por favor. Thor, Thor. aunque se Loki. proclama en las películas como el Frey. dios del trueno, realmente no es así. Es el dios del buen camino. Justamente tú mencionabas algo de un dios que te ayuda como a llegar bien a tu Abriendo el casa. Yo necesito. Exacto. Entonces, Ese fue bueno, después está, por ejemplo, Moisés. Cállense. Bueno, mira, yo yo creo que, o sea, sí hay cosas muy similares Escandinávicas. entre las religiones, las culturas y todo, pero pues no todo es igual. Yo, Lo mismo, lo que he pero más investigado, Mira, la conclusión de la tesis. No todo es igual. no todo es igual. A tu madre, güey. Ni el pinche SNI 3 del que acabas de hablar. No todo Ni es Stephen Hawking igual, se güey. atrevió Sócrates llegó a tanto. esto. Mira, en el pecho, güey, y en Ni el Carl cuello. Sagan, oye. ¿No? ¿Estás pendejo tú? No todo Ni es igual, Isaac güey. Newton. Newton, güey. A ver, ya, por favor, regresemos. Bueno, ya, El sí, caso siga, es siga. que al siga. final del día, o sea, yo lo que quiero como dejar claro es que que no podemos como llegar a este punto de la religión, lo que yo he investigado o he visto, es que no es como un bien o un mal, ¿sabes? O sea, yo te hablaba de las personas, o sea, las personas pueden usar estas circunstancias desde su punto de vista y la persona es la que está mal o la persona es la que es al mal. Que tú agarres la religión y de ahí digas, no, pues es que le voy a hacer mal a alguien y te voy a mandar, te voy a embrujar y no sé qué, pero es la persona. O Sí. sea, no es la religión. Pero a ver, antes, Sí. espérate. Sí, ¿Eso y es no, posible? dijeron un amigo. O sea, una persona que esté involucrada en la religión puede tener esa potestad de hacer un maleficio a un segundo o un tercero a voluntad. O sea, ¿el Temas maleficio complicados. existe el maleficio? Ajá, o sea, ¿sí es posible ese O sea, pedo de que te hacen diría un embrujo? yo no diría maleficio. Existen 3 maleficios. Imperio. Yo también estaba Crucio. pensando. Sí, Crucio. Ya va de Kedabra. Abada Kedavra. ¿De qué es eso? Cruciatus. Ah, de Harry Potter. Sí. Porque vi Harry Potter, amigo. Avada Kedavra. No, habría en serio, o sea, si alguien... por Habla al ejemplo- micro si quieres en serio. Ah, perdón. Cállate, Nari. Acércate. Voy a hacer un comentario muy acércate. rápido. Tengo que empezar con las Voy a hacer un manos. comentario muy rápido, creo que es importante comentarlo, porque o sea, ahorita tengo como una confusión en mi cabeza, porque Sí se oye. tuve un compañero de trabajo hace muchos años que me decía Tan, tan, que tan. su familia se dedicaba a la santería, que venía de familia que se dedicaba a la santería. Él se llamaba Cristo, con K. Cristo. Rayos. Como Pasa, de ¿no? Krishna. Y vamos a empezar con libres hoy. Era Cristo. Bueno, Christoph. y el punto fue que lo que él me Es decía crítico de cine. era que
que así me lo dijo, me dijo, mira amigo, yo te voy a decir una cosa, yo que llevo muchos años con mi familia y que yo me dedico trabajando a ese tipo de situaciones, de la persona que menos te imagines, te puede estar haciendo un trabajo o puede estar haciéndote santería. Eso ya lo he escuchado, que mucha banda que tú ni piensas que Exacto. tiene algo que ver, están te bien está- embarrados en Sí. ese pedo y al rato te salen con una chingadera. Y- Sí lo he escuchado, güey. Por Sí, es eso como se me un tabú. pierden los calzones. Tiempo. Por eso. Cuidan sus pelos. Tiempo, déjenme terminar la idea. Y yo tenía varias dudas y lo que él me comentaba es que de quien menos yo me esperara pudiera estarme haciéndome trabajos para hacerme daño, de manera espiritual o de manera material también. Tu papá. Y lo que él me decía... Ay, Perdón, tenía que y lo- meterlo ahí. Y lo que él me decía también es que entre los que trabajan la santería, pero por eso te digo, yo creo que a lo mejor se confunde esta parte de la santería, a lo mejor ni siquiera es eso y hacen otro tipo de cosas, pero él lo manejaba con estos términos. Me decía que entre ellos mismos también hacían como contratrabajos. Bueno, mira, yo te lo voy a decir desde el punto muy personal. Porque aquí a lo mejor puedo entrar en dilemas con personas que sí son santeras y yorugas. Mucho respeto para todos ustedes. Sí. Precisamente por eso yo empecé esta investigación, porque no sabía. Yo quise como ahondar más en el tema para no hablar desde ceros. Lo poquito que sé, lo poquito que estoy hablando, ¿no? Para Yo no creo que hablar de lo entrada- pendejo, dice. Sí, Habla no. Cristian Pablo, saludos. O sea, yo creo que de entrada hay mucha gente que habla por hablar. Anda. Número 1, que no sabe ni qué pedo, pero ya está diciendo que ay, yo soy y yo te puedo hacer. Y eso no necesitas estar en una religión y estar en la santería. O sea, No porque eso- trague vidrio sienta que va a cagar canicas, hijo, al chile. Le dijeron a la Facultad de Psicología. O sea, no se pase de verga. Como. Bueno, punto número 1. Luego, punto número 2. No porque, no porque Punto huela, número 2. no porque huela a mierda se sienta un culo, mi niño. Y luego, ay, ya me hiciste que se me olvidara. Es mi jerga de barrio, mija. Ay, mijo, te vamos a enseñar cómo somos la de Ciudad de México y las de Estado de México. Dale, dale. Ajá, continúa. Aquí se Bueno. corta el capítulo. Bueno, ahora, creo que aquí hay un corte entre la parte de santería y religión yoruba y palo mayombe. Ok. Que palo mayombe es otra parte, otra divergencia, por lo que yo he investigado. Perdón, no prende. aléjate del micro, mamá. Donde a lo mejor sí, A ver. entonces ya estás trabajando con, o bueno, ya empezamos a hablar de los rayamientos, desde el muerto, otra circunstancia muy diferente, que yo ahí sí no puedo hablar completamente porque mi línea de investigación va por la religión yoruba, no por palo mayombe o palo monte. Claro. Entonces, ahí ya empezamos a hablar como de, sí, te voy a trabajar, te están haciendo esto, pues se lo regresamos, ¿no? O sea, yo he llegado a escuchar santeros, algunos, poquitos, que es como de, no, pues, ahorita nos encargamos de ellos. Anda. Ajá, y puede ser que sí, pero también yo creo, opinión personal, que va en dos líneas. Lo que tú crees sí te puede llegar y lo que no crees y entonces... Te llega. No, o Ah. sea, si no lo crees no te llega. O sea que Cristian, a ver. Aquí, ya me dejan hablar aquí Ya, mi bueno, pregunta. Yo también quiero hacer el paréntesis porque Ya la cagué, ahora- va, perdón, es que se me salió, pues. Pero mira, aquí viene la mía y es una pregunta. Y Cristian. La estoy haciendo lo más respetuoso Se posible. amarró el hocico como por 30 Ya minutos. lo regañamos, muchísimo. Vamos a ver cuánto Por se tarda, güey. Corre tiempo. Sí. Va. Pero, ¿por qué a fuerzas, iba a decir, por qué tienes que creer para que pueda funcionar? Porque para mí, o sea, yo desde la manera objetiva, acercándonos al objeto y no al sujeto desde la manera subjetiva, Claro. no importa si crees Ahí o sí no te lo crees, hablando. hay cuestiones que te van a suceder. Es decir, si yo creo que la gravedad no existe y decido aventarme de un segundo piso a un tercer piso, no voy a volar, no voy a flotar. Y Claro. no tiene tanto que ver por la creencia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tienes que creer para que surja el efecto? ¿Qué Porque hay es dentro fe. de la creencia? O sea, ¿acaso la misma Fe. creencia ya tiene, o la fe, Fe. ya tiene este poder? Porque yo bien podría decir, yo no creo en un montón de situaciones y entonces ya ese sería como mi escudo, ¿no? Es como lo que pasó cuando pasó. Lo de... Me Bueno, encanta pasó la- lo que pasó la- que sucedió y pasó. Ocurrió.
con este güey de Josué Velázquez, el vato que es... hijo de perra. Es que ese güey... Hijo de perra, no te pases. Se llamaba Miguel y escribió le- varios libros. Le adjudican el pedo de la muerte de Juan Ramón Sáenz, Ujú. el de... Y aquí se respira el miedo. La Excelente mano peluda. periodista, sí, de la mano, pero director de La Mano Peluda, anteriormente llamado La Mano Pachona, pero luego hablamos de esa pinche cronología de ese programa pasado de En Rosca. el siguiente capítulo. En el Espérenlo. para siempre. Muy bien. Él lo entrevista posterior a Juan Ramón Sáenz, un güey que se llama César Buenrostro, que en ese entonces tenía un proyecto en YouTube que se llamaba Proyecto X. Y, no, Expediente X, perdón. ¿O Proyecto? ¿Cuál es el de la serie? Proyecto X. Entonces él se llama No, Expediente eran los expedientes X. Entonces se llamaba Proyecto X. Pero bueno, algo así. por ahí va, ajá. Algo así. Entonces él lo entrevista y Josué le dice, tú tienes que ponerte estas protecciones por lo que vamos a hablar y por la cercanía que estamos teniendo. Y entonces él así con una pinche actitud, a mi parecer profesional y objetiva, dijo, yo realmente no creo en esto. No te voy a aceptar esas protecciones porque le decía, ponte este collar y ponte este anillo de la chingada porque va a estar cabrón, ¿no? Y Josué es alguien que está acá, o sea, El tiene anillo no era anillos el que por- tenía él. Yo recuerdo que era un Creo anillo que sí, no se y podía tenía quitar. muchos collares, exactamente. Ajá, Y que entonces tenía le mucho dijo, ponte peso. esto porque es por protección. Ujú. Y él le dijo, yo, perdóname, soy profesional en mi área, no creo en esa parte, pero te agradezco mucho, ¿no? Y continúa la entrevista. Hasta la fecha hoy día César Buenrostro sigue vivo. Colaboraron, de hecho, con Josué. Que digo, Josué es el caso famosísimo de La Mano Peluda de un güey que llama que está, según poseído, tiene un Buenísimo. pacto. Si no lo han escuchado, escúchenlo porque Sí. es Está buenísimo. peculiar el caso. Y entonces Juan Ramón César Buenrostro decide no aceptar estas protecciones bajo esta cuestión objetiva y de creencia y pues no pasó nada. O sea, él sigue ahí normal, vivito y coleando. Entonces, de pronto fue así como raro porque obviamente Josué traía un estigma de que con quien hablara del tema le costaba la vida, ¿no? De posterior a la muerte de Juan Ramón Sáenz. Entonces, eso está curioso. O sea, pareciera que realmente la creencia sobre una cuestión de este tipo tiene un impacto... Alguien está raspando el micro. Tiene un impacto, una repercusión... Bueno, es que está raro porque nadie está tocando el micro, pero bueno, vamos a dejarlo así. Cosas que pasan en el podcast. Ustedes lo están escuchando. Si Sí, tienen se audífonos, está lo están escuchando, escuchando. Tú sí, también lo se está escuchas. escuchando. Yo no lo estoy escuchando. Sí, nadie lo está tocando. Pero bueno, pareciera que tiene una repercusión en cuanto a la creencia. O sea, que es necesaria una creencia para que pudiera, no voy a decirlo así, pero pareciera existir. O sea, como que la creencia de un fenómeno le da la cualidad de existencia. Que desde la física cuántica tiene una justificación. Miren, yo lo que podría decir es que yo lo creo. ¿Lo crees? Yo lo creo. Ok. Si lo crees, lo creas. También. Exacto. Míralo, Muy bien, míralo, muy bien, míralo. muy bien. Mira. Creo que tengo 10,000 pesos en mi cartera. Ahorita me voy a acercar a ver si es cierto. Anda. No, porque- Creo no fervientemente lo crees de que verdad, están. porque Sí, ¿Lo güey. crees? Lo creo creas. totalmente. Me mamó No lo esa crees. frase, Ah, sí, güey. Está Está chula, ya ¿no? no alcancé a escuchar quién la dijo. Pablo, el que está allá, el de Pablo, Ay, sí, el del Pablo. nombre malo, el del nombre malo. el del nombre malo. Pero no. Saludos a Pablo. Oye, si nos estás viendo, comparte el video mínimo, porfa. Mira, porque- O chinga tu madre, Escúchame. como veas, Pablo. ojete. Ahorita que acabe. Una cosa no Que quita cabe, la que otra. cabe, Tú que comparte. Mira, Te voy a decir una se cosa, llama tiempo, Emilio, tiempo, le puedes tiempo. decir Emilio. Ay, Emilio, con mi sobrino. Ah, mira, está bonito. Le puedes decir Emilio. Mira, si tú lo Emilio, creyeras, o sea, fielmente amiga, que lo creyeras, cuñado, les mando sí un estarían saludo ahí, desde amigo, aquí. los 10,000 pesos. Ok, sigue hablando. Porque ¿Qué? estarías ya brotado y si lo crees de verdad y ahí Es que mira, Bueno, a ver. se me hace, y quiero hacer esta comparación con los gurús de si tú lo crees, tú lo puedes lograr y todo eso. De la moda. Del Coach. amor, sí, todos estos coach motivacionales. O sea, al final de todo es dentro de la creencia, de si tú lo crees con Es la todas ley de tus la fuerzas. atracción, güey. Esas mamadas. O sea, Bueno, pero espera, pero ¿por qué a ver, eso yo- no? a ver, yo se los voy a hablar Que desde es el muy, lado- creo que muy aquí hay curioso muchos que le llamen psicólogos, ¿no? ley a eso. ¿Por qué? Porque no es una ley, ¿Qué es es una una ley? teoría. Una ley es algo que se de puede hecho es una comprobar. hipótesis, ni siquiera es una Ven, ustedes se teoría. ponen de acuerdo, niños. Bueno, no, a ver, esperen. Yo les voy a hablar y creo que aquí hay varios psicólogos. Varios, Cuatro todos nada los que más. tienes alrededor. Tal vez hay un par por ahí. Hay dos acá, creo yo, ¿no? Raza, ya libero mi servicio. Ya, no, rato mames, Sí, bien. Yo no güey. ejerzo, pero sí estudié, se los juro. Es fotógrafo. Es fotógrafo. No iba a las clases. Pateaba a Mucho, sus no mames. compañeros. Saqué Pateaba a mejor sus promedio que compañeros y les varios. dejaba de hablar. Amigo, güey. Ya. Por favor, continúa, Aria, por favor. Ok, lo que yo iba a decir es que yo creo que te puede pasar.
O sea, a ti te está pasando algo malo, vamos a decirlo así. Lo voy a hablar muy simple. Pero dígalo. O sea, a ti te está yendo mal y yo te puedo decir, es que te está yendo mal por esto y por esto y por esto. Sí. Sin embargo, tú me lo vas a refutar. Ujú. Eres psicólogo. Anda. Y me vas a decir, oye, sí. Pero no porque yo no creo en eso. Pero porque a no sé ver, qué. ¿te lo refuto porque soy psicólogo? Sí, yo O sea, iba a preguntar. te lo puedo lo mismo. refutar con los huevos en la mano y eso no amerita un título, ¿va? Pues estaría un poco como impropio aquí. Pues no, hablando Sí, o sea, metafóricamente. mis cuestionamientos no son porque soy psicólogo. Sí, no mames. Si supieras cuántas veces he manipulado. Son por las ideas. O sea, estamos hablando desde la parte científica. ¿Cuál era el punto, güey? Ya me perdí, güey. No sé. Yo sigo diciendo, al final de todo no puedes basar... Lo creas, no. Ajá, Ajá. desde mi perspectiva. It's a lie. Sí. A ver, yo les voy a decir algo. A Es ver. lo que yo creo. Ok. Sí tiene que ver. Sí Yo también tiene que creo que ver, tiene que por ver. supuesto, claro. Porque Tan, tan, tan sencillo como nuestra mera existencia básica. Ah. O sea, ¿por qué estamos aquí? Ya, O sea, mira, ¿cómo bueno, no? es Que más no, complejo. A ver, esperen. Tienes a dos existencialistas en Sí. cada, o sea, uno en cada costado, Sí, habla no. lo que quieras de Y existencia. desde diferentes corrientes. Totalmente diferentes, así que No dale por sabemos donde qué quieras estamos más. aquí, pero por algo raro del universo, o sea, no tenemos ni esa conciencia. Es absurdo. real. Ajá, podría ser Cállate, absurdo, Camus. porque no hay un método científico, no Sí, hay una hay comprobación. hay una metodología científica, se llama Darwin. psicoanálisis. Ah, ok. Y está, o sea, a ver, el psicoanálisis está justificado desde su propio modelo. No es algo científico, pero explicado desde su propia metodología. Como la santería. Nada, no es cierto. Pero tiene su propia justificación en cuanto a... Entonces, si lo Me invitaron planteamos... para criticarme. Entonces, si lo planteamos desde la parte psicoanalítica, hay una razón de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, contándola detrás de cámara, pero 5 cabrones estemos aquí sentados platicando sobre esta temática. Hay unas cuestiones que vamos a tener en un común denominador que vamos a incluir en algún momento de nuestra vida y entonces eventualmente vamos a coexistir y, bueno, mejor dicho, e involucrarnos. Claro, esa es desde la explicación psicoanalítica, desde la explicación psicológica creo que tiene que ver con una cuestión conductual y de gustos. O sea, habrá cosas que nos llamen la atención. Tanto es así que More es capaz de equiparar lo que tú nos compartes, digo todo esto de manera respetuosa, con una cuestión escandinávica. Escandinavia. Que tiene que ver con su propia creencia. Y yo puedo decir, a lo mejor lo judío-cristiano tiene algo de explicación en ello. Cristian es el único güey raro que simplemente dice, eso es una mamada y no existe. Pero de ahí en fuera... alguno de nosotros comparte una creencia por experiencia que nos hace justificar y entender un poco el modelo del cual Aria nos está explicando. Y eso es un entendimiento general que de algún modo nos genera una cohesión en alguna parte de nuestra historia de vida que nos hace decir, yo te entiendo, creo que va por ahí este pedo, güey. Yo quería responder lo que tú dijiste Ok. hace rato. Adelante. O sea, Cristian habló de esta parte del sacrificio. A mí se me hace como importante hablarlo porque... Eso fue detrás de cámaras. No lo dije Sí. Sí. No, sí No. fue atrás de cámara. Un No, sí lo hizo en No, cámaras. fue detrás de cámaras. Sí, lo hizo en cámaras. A ver, llevamos 20 capítulos. Es que hizo una pregunta, yo lo interrumpí. Pero fue detrás- porque le estaba bueno. contestando Y en Are, a no More. me vas a contestar a mí, que yo entiendo. Mira, te voy a A mandar ver, a mi Vegeta tiempo. donde diga, ¿no? Traedme a tu pinche Ustedes Vegeta, que le nos damos están sus viendo, cachetadas si de no regreso. saben de lo que estamos hablando, entonces aquí vamos a hacer el inciso. Si saben de lo que estamos hablando, entonces Estamos entienden de pendejos. dónde Oye, salió vamos esto. a hacer algo, retomemos la pregunta lo que dijiste hace rato. Que si también había sacrificios humanos, o sea... No, no dijo de sacrificios. Dijo animales, Ah. dijo animales. Dijo animales. No, a ver, yo voy a hacer la pregunta. Yo pensé que era la otra pregunta. pues es que no dio Dijo que había contexto. sacrificios, animales. Humanos no. Sí. Y Entonces eso es- entiendes al animales, humano animales. no como animal. No, no es Ajá. cierto, pero ya en serio. Mamífero superior desde la biología. Ok, vamos a hablar de animales. O sea, sí, Está en Are. sí, parte de los rituales, a lo que yo sé y a lo que yo viví, Soy medio burro. sí van como de la mano. Ahora, no vamos a ser hipócritas. O sea, y yo lo hablo desde un Hipócrita. lado en que yo lo juzgué mucho. Yo soy una Hipócrita. persona que me creo ser de luz. Yo también me creo cerdo, pero cuando trago un chingo tú y digo, cerdo y yo vato, ser de luz". estoy todo escurrido, pues ya dejé de hacer ejercicio hace un buen rato. No, o sea, yo también... Ser de yo luz. soy luz. Dice ser de luciérnaga. No cerdo, ok. Bueno, yo siempre he creído, dentro de mis cosas espirituales, en pro de la vida
y creo que si un animal... Tengo una experiencia, por ejemplo, de un ex. Un ex. Que alguna vez me platicó que su papá estaba muy enfermo. Perdóname si cuento esto ahorita, nadie sabe tu nombre. Entonces, me platicó que su papá estaba muy enfermo y de repente resulta que su papá se salva, pero su mascota lo encuentran amarrado entre un cable de acero. No manches. Y falleció. Entonces que llegaba una persona. Menos Dejó de mal. respirar. No, o sea, estaba Le dio un infarto Ay, al... bueno, sí, yo lo dije mal, ya, perdónenme. No, Se le desprendió la cabeza y dejó de respirar. ay, no, porque diablos. Se intentó un bypass. Bueno, No, o sea, mames. les estoy hablando de lo que me acuerdo. Ah, Tiene bueno. mucho tiempo esta anécdota. Fiscalía de Tiene la años República esta Mexicana, ¿eres anécdota. tú? Y seguramente si me estás escuchando, ya sabes que le estoy contando mal, pero bueno, por ahí va. Ay, ya sabes que la estoy contando mal. No, más. Pero bueno, pero llega una persona como muy espiritual y muy todo y Ay, le perdón. dice, lo que pasa es que tu mascota dio la vida para que tu papá pudiera seguir adelante. Ahora, vamos a hablar de no del hecho ya, o sea, yo lo puedo estar contando muy mal. Pero creo que un animal, en el modo espiritualmente hablando, Sí. o sea, no consciente, no me voy a meter con los psicólogos en esta área. O sea, creo que un ser vivo, o sea, un ser humano da la vida por Ajá. otro porque quiere. Porque así lo desea. A ver, ahí te voy a hacer un paréntesis porque entre ser vivo y ser humano ser y no ser. hay un chingo de diferencia. Sí, ok. Yo solo cabrón. hablo de Es la el parte promedio, donde... ¿Eh? Donde hay raciocinio o donde no, lo hay. more. Ok. Así es. Y bien, ya para ir finalizando. Vamos a conectar. Santería. Hoy no digas y conectar arte. porque me moquea la nariz. Ay, güey. Ay, no, se conectan mucho. Estamos muy conectados aquí. No. Ok, vamos a hacer la conexión. 1, 2, 3, conectando. Conectando. Ajá. Conéctalo. Conectando. Yo lo voy a conectar. Ok. Dale, Está ya. agarrando señal, güey. Vamos, ya la agarré yo así como, ok, ya ver, va. Bueno, vamos a terminar la última pregunta y ya llegar al ambiente de arte, lo más bonito. De arte. Y arte. Y arte. Bueno, a ver, regresando a este tema como de la parte de los sacrificios, yo creo que llegamos a una parte muy hipócrita de la sociedad. Hipócrita. Hipócrita, muy hipócrita. Me cagan los hipócritas. Sobre todo los veganos. Hipócrita. No, No yo es cierto, solo dije los amigos. hipócritas, No. nada más. Ya, No ya, es por cierto, favor, amigos. por favor. Pero bueno, en fin. El caso es que yo también en algún momento, o sea, sí llegué a criticar esta parte. Después lo estuve analizando, lo estuve investigando, lo estuve desarrollando, reflexionando, todo lo que quieran, ¿no? Y creo que un poco la religión habla desde este alimento espiritual y en la parte donde yo creo que puede ser hipocresía es donde socialmente y desde el consumismo de repente, o sea, que es todo lo que comemos y la producción que se lleva en la actualidad de ese alimento. Tan, Sí, tan, perdón. tan. Entonces tú quieres, o sea, quieren satanizar a una religión por ciertas prácticas, cuando es lo que la gente hace Perdón. día a día. Perdón, Ajá. pero todos los días lo hacen. Sí. O lo hacemos, porque yo soy parte de, ¿no? O sea, yo no soy vegana ni vegetariana ni nada. Ok, qué bueno que lo aclaras. Sí, lo aclaro desde ahorita. Le gusta la carne, pues. Me encanta la carne. Ella mata cerdos, La chivos masita. o lo que caiga. Lo que sea lo que que se caiga. deje. Pero entonces, regresamos a este tema. O sea, si lo hacemos desde otros ámbitos, ¿por qué lo satanizamos? Claro, o sea, porque es permisible desde otro ámbito y no desde una religión, ya se vuelve conflictivo, incluso delictivo y penalizado, ¿no? O sea, cuando existen mataderos, güey, donde pues, no se usa precisamente mucho el acto de la misericordia para ejecutar al animal. No, voy a decir como lo dijo Asesino en una batalla, güey, y fue, ¿a poco crees que se le cae la cabeza a besos, güey? No, Del cerdo. claro. O sea, pues, no. Y ahora, aquí vamos a usar este tema para conectarlo con el arte. Antes de que se vayan allá, Y y el creo que arte. este Sí, tema está y yo. bastante bueno. Ponlos en su lugar. Yo Gracias, José. desde mi perspectiva diría que sí hay una utilidad al momento de matar a un animal para comerlo
y que se puede utilizar desde diferentes formas. O sea, el cuero que no sé, termina en chamarras, en zapatos, todo eso. O sea, sí hay una utilidad que yo lo vería desde el otro lado, que a lo mejor es la utilidad espiritual que se le da al momento, cosa que yo no coincido, pero no necesariamente tiene que verse como algo parecido. Desde mi perspectiva. Claro que no puede ser algo parecido, y te voy a decir por qué. Por la producción que se está haciendo ni siquiera se compara a estos rituales. O sea, sí, en un día, es más grande. ¿Cuántos animales matas para que tú llegues a un mercado o a un centro comercial, bueno, a un súper y te encuentres todo ahí? Pero o es sea, que ni siquiera se compara. Pero es que te voy a contestar desde tu propia analogía. Narrativa, ok. Una persona que tiene una empresa, por ejemplo, de pollos, dícese de KFC, dícese de... Está atendiendo, feliz, está atendiendo loco, a un mercado, no a una persona guerrero, o a una singularidad. Va, ok. Ahora te pregunto, pero lo consumes, ¿verdad? Claro. Al menos yo sí. Tómala, barbón. Creo que este tema está para debatir en otro podcast, para no desviarnos tanto. Yo también estoy muy dispuesto a debatir sobre esto, porque también es una de las cosas que más me apasiona en esta parte desde la ética y la moral. Pero yo hace rato fui a unas espadas, güey, brasileñas y comí chorizo brasileño, comí picaya, comí chingo de carne, güey. Se ve bien chula en una espada, güey, y grasosa, así. Prueben el jamón ibérico. El jamón ibérico es lo mejor de la vida. Pruébenlo. Vale la pena. No se fijen por su costo. Te van a matar los vegetarianos. More, aléjate del puto micrófono. Pues me estaba acercando justamente para decir esta cosa, pero, o sea, me vale verga. Bueno, lo que voy a interrumpir aquí. Sí, ya. Y yo voy a decir algo. O sea, yo estoy en este momento postulándome desde la línea... Morenista. No. Socialista, que es lo mismo. No, perdón, yo me voy a alejar de la política. Solo estoy como desde ni de un lado ni del otro. O sea, desde la investigación, no, porque mi punto personal creo que no es correcto, pero también desde esta parte donde soy consumidora de alimentos, de toda esta producción masiva que hacemos, sí, entonces habla de una hipocresía. Incongruencia, vaya. Ajá, una incongruencia. Entonces, yo me voy a parar en la línea en donde no voy a poner mis prejuicios personales y donde quiero aclarar que no puedes satanizar esta práctica porque todos, por lo menos en México, lo hacen. Dijo todos. ¿Cómo? Bueno, ok, voy a quitar a los veganos y vegetarianos. Pero a ver, haciéndote una pregunta un poquito ya más metiéndonos a este tema. O sea, ¿cómo se puede vincular? Porque yo tenía la duda cuando yo conocí el título del podcast del día de hoy, de Santería y Arte. ¿Puedes repetirlo? Santería y arte. O sea, ¿cómo se puede vincular esta parte de la santería y arte? Porque, vamos a empezar. Por ejemplo, hablando desde este tema, tenemos a una artista muy reconocida como Teresa Margüelez. Margo. No sé si la conozcan. Sí. No la conocemos. Okay. Bueno, Teresa Margüelez en la mayoría de sus temas artísticos habla un poco de violencia. En uno de sus ejercicios universitarios... ¿Fue uno donde se dejó que la grafitearan? No. En uno de sus ejercicios universitarios, esto lo sé por un profesor de mi carrera de artes, ella metió en una licuadora pollitos vivos. No mames. Y lo dijo. Y se los echó a todo el mundo. Entonces, bueno, al mundo que estaba ahí en ese momento presente, ¿no? Y es un ejercicio artísticamente válido. No voy a entrar en ese tema. Por favor. Sí, porque desde el arte... Pero si estamos validando eso... Jeffrey Dahmer hacia arte. O sea, y entonces, ¿cómo se vincula para mí y desde mi punto de vista la santería y el arte? El arte. Cuando yo empecé a tener esta cercanía con la santería, de repente yo veía, por ejemplo, los rituales, veía las ofrendas y yo decía, güey, aquí hay algo de arte. O sea, inéditamente hay algo de artes.
desde, por ejemplo, esta parte herbolaria, desde esta parte animal, o sea, todos estos significados lo complementaban. Y cuando yo empecé en mi investigación, entonces te encuentras con personas como Mendive, perdón a la comunidad artística si estoy diciendo el nombre mal, que es un artista santero que de repente aplicaba el arte plástico desde la pintura, representando a orishas como eso ya, y entonces empiezas a ver todos los significados en la obra de arte. Empiezas a ver desde los cuervos parados a los pies, desde el rayamiento de Palomonte, Palomayombe, desde personajes que traen los acá, que son como estos sombreros que usan, y si me estoy equivocando en algún término me disculpo de antemano. Saludos cordiales. Pero empiezas a ver cómo una cultura, cómo una religión empieza a tener un peso significativo en el arte. Después nos vamos, por ejemplo, a Elso, a Ana Mendieta, que tienen todas esas raíces desde la arbolaria. Por ejemplo, tenemos Siluetas con Ana Mendieta. ¿La conocen? No. Ok, psicólogos. Bueno, bien. Ana Mendieta tiene muchos bien verga, ¿va? ejercicios. Como psicólogo no santero. Conoces o a sea, Skinner, conoces a Balón, conoces... exactamente. Ay, ay, ay. Conoces El a ofendido. Watson. Orgullo masculino. Está Conoces bien. a Melanie Klein. Eh, Ahí está, ya buena, te ahí una está, mujer. ya te di una morra. ¿Masculino güey. por qué? Conoces a Ana Yo me sentí Freud. ofendido ahí. A ver, Asturi. Bueno, está bien, No tiene nada que ver con entrar las en esta pelea. masculinidades. Yo no Conoces voy a entrar en Jacobo esta pelea. Greenberg. Tengo a 4 hombres alrededor, no voy a entrar en esta pelea. Voy a perder. En fin, y psicólogos muy inteligentes, bellas personas. Hola. Las estoy aplaudiendo. Pero bueno, tenemos a Ana Mendieta, de Ok. repente en Siluetas, Ujú. donde en el performance Como puedes- Ana Clavel, ¿no? Me callo. Esa es la Resulta leche. ser que hay un sesgo cognitivo en cuanto a un artista que puedas no conocer, que yo puedo decir si la conozco, es una buena escritora, Ana Clavel, habla sobre siluetas y habla sobre una narrativa erótica, pero entonces si desconoces, entonces ya puedo decir, no conoces de la literatura. Pero habla más fuerte porque la gente no te está No hay pedo, este pedo se edita. se intimidó. Público se intimidó. Bueno, regresemos a ¿cómo se llama? Bueno, el elefante no dice que es grande, solo camina. yo ahorita voy a hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta si me permites ahorita Sí. que acabes. Adelante, adelante. Pregunta seria. No, adelante. 2 puntos. Interrumpe, no pasa nada. Ok, bueno, es una pregunta seria que estábamos platicando fuera del aire hace un momento. O sea, tú que ya llevas tiempo estudiando El arte. El arte. el arte y todo esto, o sea, tú para las personas que nos están viendo, ¿cómo tú pudieras dar una definición, pues, o sea, tuya, más que de un... De libro, ¿no? o sea, más que de- un libro de que tenga que ser así o shalala, o sea, ¿qué es el arte? O sea, ¿Qué ¿qué es es el arte para ti? el ¿Y cómo arte? se puede vincular esta santería con el arte, ¿no? ¿Por qué? Porque nos mencionabas que pues está esta parte de la herbolaria, está esta parte de como de lo plástico, pero ¿qué sería el arte para ti y cómo se puede vincular esta parte? Bien, hay una parte de la tesis que estoy armando donde yo hablo, y de hecho es parte de mi introducción. Si en un par de años la publico, por favor, léanla. Donde se va a llamar Yo soy Yoruba. A esa mamona. Y bueno. Y la queso Y panzona. la queso. Panzona. Panzona. Bueno, en fin. Donde cuando yo me encontré estos procesos que hacía el practicante con su religión, con esta pasión que tienen por su religión, yo lo asimilé mucho con el acto creativo. Claro. Donde, por ejemplo, llegan a ser estos objetos rituales, donde incluso inmiscuyen cosas de su persona, no sé, uñas, cabello, y entonces entramos en el arte contemporáneo. El arte contemporáneo no tiene materiales usuales, o sea, no estamos hablando de un arte clásico donde estás manejando óleos y pigmentos, no, ya estás manejando el punto donde hay obras de arte que se hacen con sangre, que se hacen con fluidos corporales, y entonces hay un enlace directo. Yo ahí encuentro esa similitud, donde así como tú con tu obra, no sé, por ejemplo, uno de los primeros cuadros que yo hice, yo me acuerdo que lo pinté llorando.
O sea, fue un proceso muy largo porque lo pinté en 6 meses, me tardé muchísimo. Y yo me acuerdo que ese cuadro lo hice desde el amor, empecé a pintarlo con el amor, pero después llegó el enojo, después llegó la ira, después llegó la tristeza. Neta, me acuerdo de una noche donde yo estaba pintando la Torre Eiffel en ese cuadro y yo lloraba porque me sentía muy mal. Entonces empiezas como a hacer una conexión con esa pieza, y creo que es lo mismo, o de repente yo vi lo mismo con esta parte de la santería. Ahí fue cuando a mí me encantó, me movió. O sea, yo me acerqué a la santería porque tuve una pareja X y yo veía cómo él se apasionaba por eso. O sea, yo veía esa cercanía, ese vínculo que tenía, y a mí me encantaba. O sea, yo lo veía desarrollándose con eso y decía, es que aquí hay algo más. Sí. Y pude encontrar esa similitud entre lo que yo siempre he admirado de artistas y entre lo que yo misma poquito mucho he hecho. Después viene la parte de la simbiología. Semiótica. No, perdón. Simbiosis. De la iconografía, de la simbología, de las artes plásticas, de las artes visuales, donde entonces ya empiezas a desarrollar como términos más específicos. Ok. Pero había algo más ahí. Ahora vamos a hablar ya no del arte contemporáneo, vamos a hablar del arte popular. ¿Qué hace el arte popular? Pues hace esas cosas que de repente como sociedad dejamos de lado y son valiosas, y las retoma. Entonces yo creo que si ya llegó a México, si ya hay esa sincretización de la que hablábamos al principio, si ya hay bastantes practicantes y en aumentos, entonces yo creo que es importante resaltarlo. Que ya no solo de Cuba o ya no solo es de Nigeria, ya también está siendo parte de nuestro contexto. Cuando yo empiezo a conocer la religión, cuando antes no la conocía para nada, empiezo a entender que, por ejemplo, algo que los identifica son los collares o Sí. son las pulseras. Ujú. Y de repente en ese acercamiento, un día estaba en el metro, yo toda la vida viajando por el metro de Ciudad de México, y nunca me había percatado hasta ese momento cuando volví a viajar que había muchas personas con los collares y con las pulseras. Y dije, wow, o sea, es un mundo que para mí desde una crianza, ¿Ajena? pues una crianza católica, Ok. que yo no soy católica, lo digo ante cámaras, perdón mamá, ojalá nunca escuches este podcast. Señora Marta, póngale atención. No es Marta, unos es pinches refugio. cinturonazos ahí. Pero sí me los dio. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Muy bien, señora Refugio. Ese Se es otro refugió tema. mal aquí mi compañera. El caso es que yo desde otra crianza, desde lo desconocido, porque todo está muy monopolizado, Sí. descubro esta parte y digo, wow, o sea, sí hay algo bien valioso para rescatar, desde el arte popular, desde el arte contemporáneo y desde lo que viene, porque es algo que apenas estamos adaptando, entre comillas, pero que viene con una apertura muy grande. Y creo que se vale darle el valor, se vale desmitificarlo, que para mí ese es el punto más importante, independientemente de si yo creo o no creo. Creo que una de las áreas más importantes del arte es innovar, es descubrir y es aperturar y hacer reflexionar a la gente. Entonces desde ahí yo mantengo este punto donde creo que hay algo bien bonito por descubrir. Para la gente que no somos cercanas, por lo menos. Ok. O sea, tú pensarías, bueno, más bien no que pienses, o sea, voy a decir algo y tú dime si estás de acuerdo o se puede complementar o qué piensas. O sea, el arte podría ser como una forma de expresión sobre una ideología que yo tenga, sobre la manera en la que yo concibo mi realidad y que quiera yo expresarla o dar a conocerla a la comunidad. No sé, porque hay muchos tipos de arte, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en la antigüedad tal vez pudiera decir que el arte tenía más que ver con estas cuestiones de habilidad. Por ejemplo, voy a hablar de Leonardo da Vinci, que pues era un pintor, no sé si escultor, pero también era un inventor. Y el arte creo que también se ha ido transformando hasta un punto donde ya no tiene que ver con habilidades que yo tenga, más bien a lo mejor no tiene que ver con la habilidad de artística que yo tenga, a lo mejor de hacer una pintura o de poder crear algo, más bien sino de dar a entender a lo mejor como una forma de pensar o alguna ideología. Pero, o sea, ¿qué sería el arte para ti? O sea, de manera muy general. Bueno, es que, o sea,
aperturando eso, creo que el arte, uno de los motivos principales de su existencia es hacer reflexionar a quien lo hace ver, o bueno, a quien lo ve, perdón. Yo creo que el arte es un punto de expresión justificado bajo un concepto, y vámonos a Hegel. Hegel habla de la coherencia entre la espiritualidad y lo físico de la obra de arte. Y también habla del genio artístico y habla de la técnica. O sea, la técnica. Y también vamos a cambiar de contextos de época. Entonces también nos vamos, por ejemplo, bueno, no, ahorita no voy a tomar este tema. Pero en fin, nos vamos basando en que con cada época cambia el contexto. A lo mejor no te puedes basar como tal en una técnica, porque la técnica cambia con la época, pero sí en lo que desarrolla una taza. O sea, yo te puedo decir esta taza, ¿no? O sea, eso es una taza de aquí y a mí no significa nada. Pero si yo hice esta taza y entonces le estoy dando un concepto social, artístico, político, el que quieras. Pero esto a ti te va a hacer interrogarte. Esto a ti te va a hacer preguntarte algo más y te va a causar algo. ¿Y ya por eso sería arte? No, obviamente ya si hablamos de esos aspectos, o sea, hay muchos desarrollos, pero llegamos al arte contemporáneo. Pero ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, hablando de esta taza con una artesanía? Claro. Es que ahí es otro tema muy diferente. La artesanía, la obra de arte. Hay un texto muy importante de esto y la verdad es que ahorita no me acuerdo de su nombre. Pero la obra de arte tiene un autor de entrada. Uh-huh. La artesanía no. Uh-huh. Y entonces en la artesanía nos podremos ir un poquito, yo creo que hasta arte popular. Pero la obra de arte sí ya la haces bajo esta justificación. La artesanía, aunque no es igual, va a haber muchas, ¿sabes? Uh-huh. Pero la sí, obra están de producidas arte en serie. No están producidas en serie. ¿Las artesanías? Porque ninguna se parece a otra. Pero porque es de manufactura, o sea, no es de reproducción múltiple. Entonces, por ejemplo, remitiéndome un poco a lo que dices, podríamos hablar de que entonces el arte del grafismo, yo tengo un grabado ahí que me regalaron, un grabado que nunca va a ser igual a otro, no es una artesanía. No. Yo pienso que la porque artesanía... esa es una obra inédita y ya tiene firma, ¿no? Sí. Pero, o sea, la firma la darías ya... O sea, si alguien firma una obra, ¿ya sería una obra artística? Es decir, si es un producto que es muy parecido, es decir, esta taza, esta otra taza, y esta la firmo, y aparte le agrego todo un concepto del por qué la taza, y no sé, incluso el hecho de la colilla del cigarro ahí adentro, y digo que es una metáfora de cómo se consume la vida, y que si antes tenía café y ahora tiene el cigarro adentro, entonces la combinación de dos sustancias, pero ambas se acabaron. O sea, yo tengo un problema con ese tipo de arte contemporáneo. Si la llevas al Museo Jumex, sí es arte, ¿no? Y es que espera, para allá quiero ir. Y yo sé que este es tu podcast, este es tu capítulo, pero me gustaría dar como esta concepción que yo tengo del arte y que está muy sesgada por la señora que sigo mucho, que es Avelina Lesper, y esta frase ya la había dicho anteriormente. Ella dice que el arte no necesita de un contexto, el arte crea el contexto. Entonces ella dice, si en un museo tú llevas, no sé, por ejemplo, esta taza o un plátano pegado en una pared, entonces ya es arte porque está dentro del museo. El museo es el que le está dando el contexto de obra de arte. Claro. Pero si tú sales a la calle y llevas esta taza o llevas ese plátano que lo puedes pegar en cualquier otro lado, deja de ser arte. Para poner un ejemplo muy básico, perdón que te interrumpa, para poner un ejemplo muy básico de lo que está diciendo Cristian, hay una película que se llama Amigos Invisibles, me imagino que todo el mundo la ha visto. Está muy bonita, es preciosa, es un pinche inválido. Sí, el negro es el que básicamente va a una sala de arte en la que el inválido está viendo una obra de arte
que compra por muchísimo touch dinero, y una vez que la está viendo, él le dice, no inventes. Eso no es arte, güey. por esas manchas, yo te puedo hacer una muy parecida o una incluso mejor, Que es la chingadera, ¿no? poniéndole azul, y él hace el chascarrillo ahí, porque era una obra únicamente con blancos y rojos. Le dice, si quieres le meto azul y págame a mí lo que estás pagando por esa obra de arte, según se entiende. Ahora, yo estoy con Cristian en la parte de que una obra de arte la crea la sociedad. El que contexto. No, la sociedad que mira esa obra de arte, no el Oye, contexto. Te voy a parar ahí. Páralo. Porque Cristian habló desde una sociedad, desde el museo. Y tú hablaste de una sociedad general. Exacto. Entonces, no, El museo la obra fue- de arte no necesita estar en el museo. Ahora, si nos vamos desde... Pero desde ¿qué pasa, los por ejemplo, textos- con este plátano? O sea, yo en mi casa tal cual puedo agarrar la cinta y puedo agarrar el plátano y puedo ponerlo. Claro. Y, Ok, te voy a decir y allí, qué pasa. espera, y allí no hay ni siquiera una técnica. Y creo que ese es el problema que tengo con estas corrientes Con el actuales, Museo Jumex. que es el arte contemporáneo. Y no todo, porque sí hay obras que sí te mueven bastante y que creo que sí tienen una técnica. En este caso yo considero que no, pero te digo, yo estoy muy sesgado tanto por este nombre que les da ella, que es el arte VIP, que es video, instalación, performance. Ella los considera como un arte menor porque dice que no se necesita necesariamente una técnica tan especializada para poder llevarla a cabo. Y pongo el ejemplo con el plátano, pero también está el migitorio, que simplemente fue colocado. Pero te sabes la historia del migitorio. Aún así, o sea, Es no que hay ese una es el técnica. problema. Ahora, Es una historia del los voy migitorio. a parar ahí. Retomando el tema y regresando a la última parte de este podcast, voy a empezar por la parte de que mi amigo Cristian hablaba de una obra muy icónica, Ujú. como es la banana pegada. Ok. ¿Por qué podemos hablar de arte ahí? ¿Por qué lo está hablando? O sea, tú puedes pensar que es arte o no es arte y podemos meternos en un tema de críticos de arte de época clásica, de época actual, de lo que quieras, pero él ya lo está hablando. Y una de las cosas de arte es hacer reflexionar, es hacer pensar a la gente y es innovar. Y desde el momento en donde ella está hablando, lo podemos contemplar como tal. Yo no me puedo postular como una persona súper sabia de arte, no. Pero sí creo que ella está generando una controversia. Y eso es lo más bonito del arte. Y ese es uno de mis objetivos, regresando a este tema principal que era la santería, de lo que postula mi futura tesis, que espero la lean. La vamos a leer. La vamos a leer. Por favor, gracias, que amables. Unos comentarios va a haber ahí. Perfecto. Eso es lo que nos encanta a los artistas, como que hayan comentarios. La controversia. Exacto. Es lo bonito. Y entonces es como, yo, ¿cómo puedo a lo mejor llevar esta parte de la santería desde lo que fue la cultura yoruba, desde la religión yoruba, desde la santería cubana, mexicana, y cómo ahorita lo quiero desarrollar y lo quiero involucrar con el arte? Y va a causar mucho conflicto entre todas las personas, pero eso es lo más bonito, ¿no? Cuéntamelo. Te lo cuento. Pues bueno, creo que esto sería bueno para cerrar. Coincido bastante que pues también al final el arte tiene que mover en este sentido ciertas Fibras. fibras, hebras, Claro, cebras. puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero de que algo te va a mover, estoy segura que algo te va a mover. Y creo que esto se presta bastante a debate por las percepciones que podemos tener. Claro. Algo que aquí le comentaba a mi amiga Ari es que ustedes también están en toda su libertad. De hecho, si quieren comentar qué es lo que para ustedes es el arte, pues están en toda su libertad. No necesariamente, y no es por demeritar el hecho de que posea un título respecto al arte, a la licenciatura, pero creo que todos podemos hablar desde lo que conocemos. Y así se crea el conocimiento también. O sea, no necesariamente necesitas conocer al 100% el tema. Nadie va a tener un conocimiento total del tema. Pero se pueden llegar a buenas pláticas, bastante filosóficas, bastante, no lo sé, Interesante. Fructíferas. Profundas. Y Aquí el punto es ponerlos a pensar. sí. Y algo que me gusta siempre decir en este tipo de debates,
y voy a citar a una de mis politólogas favoritas, que aquí se va a enojar mi compañero de la izquierda, que es Gloria Álvarez. Ella dice que allí en donde entra el comercio y el diálogo, no entran las balas. Entonces, creo que el dialogar este tipo de temas nos lleva mucho... Los narcos, ¿cómo? Nos lleva mucho a generar discursos de manera pacífica. Quizá nos llegamos a exaltar algunas veces en los momentos de expresar nuestras opiniones, pero al final no estamos llegando al punto de la violencia. Y si comienzan a ver que hay violencia, pues mejor retírense de ahí. No tiene caso. Es mejor una retirada honorable. Exacto. Hay que saber qué batallas pelear. Claro. Y pues bueno, amigos, esperemos si les haya gustado este capítulo. Nuevamente les digo, cuéntenos qué es para ustedes el arte. Antes de la despedida, yo quiero decir algo. Dale. Ok. O sea, Cuéntamelo. Dale, yo dale. antes de cerrar este capítulo con mi invitada les agradezco mucho. Qué lindos por haberme aceptado e invitado a este podcast increíble, bellísimo. Lo dice Comunidad. por mí, ¿ok? Obviamente, me enamoré. Sí. Soy la star de este ¿Viste? pinche podcast. Le ¿Viste? doy Dijo vida. More. Me enamore. Me enamore. Tú y yo Me somos enamoré. Uno otro- mismo, Sí, wow, mira. wow. No, pero ya en serio. Comunidad Yoruba, comunidad santera, quiero decirles que hablo esto desde todo el respeto. Yo sé que tal vez no estén de acuerdo conmigo, o tal vez sí, no lo sé, pero ante todo el respeto. Este tema me apasiona y como dijo mi compañero Cristian, son temas que a veces desconocemos. En las circunstancias de mi vida a mí se me presentaron y creo que algo importante es resaltar que es una creencia bien bonita, bien padre y que puede desarrollarnos en sentidos bien, ¿cómo decirlos? Profundos. Profundos, sí, gracias. Justo. Les agradezco muchísimo que me permitan hablar. Les agradezco a ellos otra vez que me hayan invitado y pues espero que funcione de algo, ante todo. Y bueno, nosotros somos parasimpáticos, parapsicóticos, paranormales, parapsicólogos y para que pases un buen rato. Cuídense mucho, tomen agüita, hagan arte. Y nos Bye. vemos en la morgue. Ta, ta, ta.